Capítulo 2. Zapatos que llenar. Danzo se quedó boquiabierto al caer de nuevo en su asiento, tras haber perdido la oportunidad de ser Hokage ante Naruto. No podía creer su audacia. Fue tan exasperante que Danzo se levantó bruscamente y se retiró, lanzando a Naruto una mirada amenazadora al salir del lugar. Naruto no le prestó atención, pues también parecía atónito. Aunque se estaba preparando para la oportunidad de obtener el título, escuchar al daimyo nombrarlo lo maravilló. Shikaku y los demás ninjas presentes también estaban desconcertados por la decisión del daimyo. El daimyo observó la situación de la sala y que todos necesitaban tiempo para asimilar la información. Rió entre dientes antes de decir, creo que es suficiente por hoy. Convocaremos la reunión mañana, con nuestro nuevo Hokage en la cabecera opuesta. Terminó con una sonrisa. Él y su delegación se levantaron y se dirigieron a su zona de residencia. El daimyo le dio una palmadita en el hombro al chico al salir, felicitándolo brevemente. Naruto miró entonces a los 4 restantes en la sala, intentando controlar su expresión de asombro. El siguiente en ponerse de pie fue Shikaku, sonriéndole al chico por haber logrado vencer a Danzo. Estaba un poco nervioso por tener un Hokage tan joven como Naruto, ya fuera temporal o no, pero Shikaku lo veía como una mejor opción que Danzo. Esperaría a ver qué hacía Naruto con esta oportunidad. El Nara observaría sus acciones sin prejuicios, y si consideraba a Naruto digno de tal puesto al cabo de 2 meses, el chico tendría su voto en la votación Jounin. Se acercó a Naruto con una sonrisa burlona. Bueno, felicidades, chico. El Nara se marchó con eso. Los 2 ancianos restantes se levantaron después y se dirigieron a la salida. Estaban demasiado aturdidos para hablar con el Uzumaki en ese momento. Naruto pensó que Koharu estaba a punto de decirle algo cuando se detuvo a su lado y giró ligeramente la cabeza, pero luego decidió no hacerlo y siguió a su antigua compañera. Naruto miró al último ocupante de la habitación cuando un hombre con armadura Anbu y máscara de tigre se inclinó ante él. Se quedó allí un minuto antes de que Naruto se diera cuenta de que esperaba una orden. El Uzumaki hizo un gesto con la mano y dijo, descansa. El comandante Anbu se enderezó, asintiendo cortésmente a su nuevo líder, Hokage-sama, si me puede acompañar a la sede Anbu, debo asignarle un equipo de su propio Anbu personal para que lo vigile durante su reinado. Naruto lo comprendió. Siempre supo que el Hokage tenía su propio equipo de Anbu que lo seguía desde las sombras a cada minuto del día. Siempre había podido localizarlos cerca del 3er y el 5.º durante sus tiempos. No era que fueran malos con el sigilo, ni mucho menos. Naruto simplemente descubrió que, incluso desde joven, poseía una capacidad inerte para saber cuándo lo observaban. Si el Kyuubi tenía algo que ver en eso era tema de discusión. Naruto asintió a su comandante Anbu. Dirige el camino. Tiger no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a las instalaciones, que no estaban lejos. De hecho, era el siguiente monumento al Hokage que se dirigía. La facción Anbu estaba apostada detrás del monumento de piedra del Nidaime Hokage, el Hokage que creó el primer programa Anbu. Al entrar, Naruto notó que era muy similar al salón Jounin. La única diferencia residía en las varias puertas que conducían a las salas de entrenamiento y a un comedor para los miembros. Todos los miembros Anbu presentes se giraron hacia los 2 que entraban, expectantes. El tono estricto de Tiger resonó por todo el edificio. Inclinad la cabeza, insolentes cachorros. Estáis en presencia del Rokudaime Hokage. Al oír eso, todos los Anbu se inclinaron, para sorpresa de Naruto. Necesitaba acostumbrarse a ese trato. Entonces se dio cuenta de que todos esperaban sus órdenes una vez más. Pueden estar tranquilos. Así lo hicieron mientras él continuaba. Bueno, me dijeron que tendré mi propio Anbu. ¿Algún voluntario? Nadie levantó la mano. Todos seguían mirando a su líder, como esperando que algo más sucediera. Sus acciones confundieron a Naruto. ¿Tan impopular era? Tigre se inclinó hacia el oído de Naruto y susurró. Hokage-sama, los Anbu están entrenados para recibir órdenes. No responden bien a las preguntas. Ordénelos y responderán. Naruto asintió con torpeza, agradeciéndole en voz baja antes de volver a sus élites. Déjenme reformularlo, les dijo Naruto con una sonrisa que atrajo la atención de los Anbu. Ordeno a todos los que se consideren los más fuertes aquí que levanten la mano. No le sorprendió que todos alzaran las manos. Eran los mejores, eran Anbu. Era de esperar que tuvieran tanta confianza en sus habilidades. No esperaba menos. La sonrisa de Naruto se transformó en una mueca de suficiencia. Estaba orgulloso de los ninjas que ahora estaban bajo su mando, y su orgullo irradiaba de él. A eso me refiero.
Naruto se giró y comenzó a caminar, diciéndole a Tigre con una sonrisa: dame lo mejor que tengas. Tigre asintió mientras su Hokage se marchaba. El comandante Anbu se giró hacia sus subordinados y rió con malicia. La temperatura en la habitación bajó varios grados cuando soltó una risita. Cuando Tigre reía, nada bueno venía después. Es hora de unas pruebas, gusanos. Naruto abrió la puerta de su nueva oficina. Era uno de los pocos edificios que no habían sido afectados por el ataque de Pain. El Uzumaki cerró la puerta tras él. El sol estaba a punto de desaparecer bajo el horizonte mientras el crepúsculo se cernía sobre la aldea. La oficina estaba sumida en la oscuridad. Naruto podría haber accionado el interruptor junto a la puerta, pero decidió no hacerlo. La luz naranja del crepúsculo que provenía de la aldea, fuera de su oficina, era más que suficiente. Se celebraba un festival por la derrota de Pain. La reconstrucción de la aldea estaba en marcha con la ayuda de ayuda extranjera. A Naruto le vino a la mente Tazuna y su equipo de construcción del país de las olas. Eso, junto con las habilidades Mokuton de Yamato, daría lugar a una aldea completamente nueva en 2 o 4 meses. Sin embargo, la aldea decidió posponer la reconstrucción unas horas para celebrar un festival, dejando que sus habitantes se divirtieran un poco. La festividad se celebraba para animar a la gente. Era muy llamativa e iluminaba toda la aldea con luces brillantes y alboroto. Vendedores ambulantes habían instalado sus puestos y algunos de los pocos restaurantes y bares ya construidos estaban llenos de gente haciendo cola en sus puertas. Mientras Naruto cruzaba la oficina, notó un paquete en su escritorio. Era una caja que pesaba un par de libras. El regalo parecía contener una prenda de vestir. Naruto entrecerró los ojos para ver la nota pegada a la tapa. La nota decía: tienes un parecido asombroso con el cuarto Hokage, así que quería que tuvieras esto. Siempre me gustó Minato y esa capa suya. Hice una igual para cualquier futuro Hokage que estuviera interesado. Creo que te queda bien. Tengo ganas de ver qué puedes hacer como Hokage. Ojalá te conviertas en Hokage permanente cuando llegue el momento. Mucha suerte. Sir Shihime, Daimyo de la Tierra del Fuego. La insignia del Daimyo siguió. Naruto abrió la caja y encontró que era una capa muy parecida a la suya, excepto que esta era completamente blanca con llamas rojas que se arrastraban alrededor de los bajos. Naruto pudo decir al tacto que estaba hecha de una de las telas más finas. Era muy suave y lisa, pero lo suficientemente firme como para soportar la vida de un ninja. La sacó de la caja y la dejó desplegar para verla bien. En kanji rojo, en el medio de su espalda, estaban las palabras Rokudaime Hokage. También notó el hilo que conectaba la parte delantera del cuello de la capa. Naruto se quitó la capa y la reemplazó con la que le habían dado. Terminó de ponérsela mientras cortaba la única línea de hilo que conectaba la abertura de la capa. Miró su frente y luego su espalda, lo mejor que pudo. Le quedaba perfecto sobre su mono. Dobló su capa anterior y la dejó sobre la caja en la esquina de su escritorio, anotando mentalmente que agradecería al Daimyo en la reunión del día siguiente. El Uzumaki rodeó su escritorio y se sentó en su silla, girándose para poder recostarse y contemplar su aldea desde la ventana. Dejó escapar un profundo suspiro. Hoy era uno de los días más largos de su vida, y la triste realidad era que tenía mucho más que hacer. Solo necesitaba un minuto para relajarse. Pensaba en la votación de los Jounin que se celebraría dentro de 2 meses. No creía en absoluto que tuviera la mayoría de los votos de los Jounin. Aunque protegiera a la aldea de Pain, eso no lo convertía necesariamente en Hokage, al contrario de lo que creía el Daimyo. Sabía que todos seguían viéndolo como el chico tonto y molesto que lo definió durante gran parte de su vida. Había intentado cambiar eso desde que regresó de su viaje de entrenamiento con Jiraiya, pero apenas había mejorado con los altos mandos de la aldea. Necesitaba influir en la opinión de los Jounin sobre él en los próximos 2 meses, y eso iba a ser un reto. Aunque sabía que podía lograrlo. Si su padre aún le entusiasmaba decirlo, Jiraiya y Kyuubi tenían fe en él, él también podría tenerla. Tras la votación de los Jounin, si votaban a su favor, se anunciaría su ascenso a Hokage. Sin embargo, no le sorprendería que su ascenso a Hokage ya fuera conocido por toda la aldea. Había pasado aproximadamente 1 hora desde el final de la reunión. Sin embargo, esta era una aldea ninja, y la noticia corría como la pólvora si no te esforzabas al máximo por mantenerla en secreto. El momento que necesitaba para relajarse pareció solo un segundo, pues llamaron a su puerta. Aún estaba recostado en su silla cuando movió los pies, girándose lentamente hacia la puerta de su oficina.
Naruto se recostó aún más en su silla, pensando que sería divertido ver la reacción de quien quiera que estuviera detrás de la puerta al ver a su Hokage en esa posición. Aunque gruñó con frustración porque su paz se vio interrumpida, entra. A Naruto se le encogió el corazón al ver entrar a Danzo. El Uzumaki se incorporó de inmediato, pues no quería que aquel hombre lo viera así. Danzo no pareció notar el repentino movimiento del chico, pues su mente estaba en otra parte. Naruto gruñó con dureza. ¿Qué quieres? La ceja visible de Danzo se levantó. Tanta hostilidad. ¿Para qué, Hokage-sama? Naruto podía oír claramente cómo Danzo escupía a Hokage. Sabía que no podía decir sin rodeos que lo sabía todo sobre Danzo y todo lo que había estado haciendo. Sin embargo, casi lo sabía. No tienes que fingir. Sé más de lo que crees, Danzo. Eso sorprendió a Danzo, pero no lo demostró. Su expresión de estupor no flaqueó. ¿Y entonces qué? Obviamente no confías en mí y has demostrado abiertamente que me odias. ¿Vas a despojarme de mi título? ¿Enviarme a la cárcel? ¿Borrar todo el trabajo que he hecho para llegar donde estoy hoy? Te aseguro que, hagas lo que hagas, siempre volveré. Danzo estaba seguro de que Naruto no tenía pruebas en su contra, lo supiera o no el mocoso. Por lo tanto, no temía ninguna acusación que el niño pudiera hacer. Ni siquiera el Hokage podía enviar a alguien en la posición de Danzo a la muerte sin pruebas que respaldaran sus razones. Y si Naruto no podía matar a Danzo, entonces el halcón de guerra sabía que había ganado. Porque Danzo sabía que, sin importar lo que intentara el Uzumaki, siempre encontraría la manera de volver. Era lo que había hecho toda su vida. El puesto de Hokage algún día sería suyo, estaba seguro. Las reflexiones de Danzo fueron interrumpidas por la confusión cuando Naruto rió entre dientes. No, Danzo. No pretendo quitarte nada, al contrario de lo que creas. Sus palabras solo confundieron aún más a Shimura. ¿Lo ves, Danzo? Ya he ganado. Soy Hokage, tú no. No hay nadie superior a mí. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Esta batalla ha terminado, Danzo. Siempre te mantendré bajo mi control y esperaré. Espera el día en que cometas un desliz. Cuando llegue ese día, te aplastaré como al insecto que eres. Las palabras del chico enfurecieron a Danzo hasta el extremo, tanto que se dio la vuelta y se marchó. ¿Cómo se atrevía ese chico a hablarle así? ¿Quién era él para hablarle así a su mayor? Mientras Danzo salía del edificio del Hokage, ya estaba ideando un nuevo método para obtener el poder. Le costaba idear un plan sólido y razonable hasta que recordó las palabras de Naruto. No hay nadie superior a mí. No hay nadie a quien deba rendirle cuentas. Danzo sonrió con malicia mientras una nueva idea de ascender al poder comenzaba a gestarse. Naruto era un tonto al pensar que no había nadie de mayor rango que el Hokage. De hecho, existía una persona ante la que todos los Hokage debían rendir cuentas, el daimyo del País del Fuego. Danzo se emocionaba mientras su nuevo plan se desarrollaba en su cabeza. Naruto se arrepentiría de intentar contrariar a Shimura Danzo de Ne. Se aseguraría de que el chico pagara por su ignorancia. Durante todo ese tiempo, el comandante de Ne no se dio cuenta de que ya había caído en la trampa de Naruto. Sakura y Shizune estaban sentadas junto a la cama de Tsunade. Ella seguía en coma y parecía una versión frágil de sí misma. Se encontraban en uno de los edificios recién construidos de la aldea, ya que el bullicio del festival exterior quedaba casi completamente amortiguado por las paredes de madera. La noticia del ascenso de Naruto a Hokage inundaba las calles como un reguero de pólvora. Esto solo contribuyó a amplificar la celebración. La mayor parte de la generación de Naruto y el resto de la población ninja seguían conmocionados por el descubrimiento. De hecho, era el mismo tema del que hablaban Sakura y Shizune cuando alguien llamó a la puerta de madera de su habitación. Shizune se levantó y se dirigió a la puerta. Al abrirla, se sorprendió al encontrar a su nuevo Hokage, Naruto, de pie en el umbral. Retrocedió en silencio y le hizo una seña para que entrara, haciendo una reverencia. Al ver a su compañero, Sakura siguió el ejemplo de Shizune, por muy extraño que le pareciera. Cuando Haruno se enteró del nuevo puesto de su compañero, se quedó atónita. Estaba acostumbrada a sus divagaciones sobre ser Hokage, pero para ella eran solo declaraciones vacías. Nunca creyó realmente que pudiera convertirse en Hokage, por mucho que se odiara a sí misma después de pensarlo. ¿Pero quién podría culparla? Se refería a Naruto, el chico renegado y más molesto que jamás se haya graduado de la academia. Era imposible que alguien como él se convirtiera en Hokage. Sin embargo, demostró que todos estaban equivocados y lo hizo.
Naruto les dijo que dejaran de hacer reverencias, pues le parecía demasiado extraño. Sakura se quedó de pie y se quedó mirando a Naruto, hipnotizada por su aspecto. Sin contar los 2 días anteriores, cuando vio a un Naruto exhausto, esta era la primera vez en más de un mes que veía al nuevo Naruto. Ese mes de separación se le había hecho eterno. Ahora se veía tan diferente, aunque no mucho físicamente. Salvo por la capa, parecía idéntico al idiota al que había llegado a querer como a un hermano. Sin embargo, seguía siendo diferente en todo lo demás. Su forma de caminar irradiaba poder. Incluso ahora, las dos kunoichi podían notar que estaba en guardia. Su forma de caminar se reflejaba en su forma de hablar. Exigía obediencia y era severo con su lenguaje. Este Naruto autoritario era completamente nuevo para ella. Se sorprendió cuando Naruto ni siquiera la miró al pasar junto a ellos y arrodillarse junto al futón de Tsunade. Naruto no los miró a ninguno de los dos mientras preguntaba, ¿pueden dejarnos, por favor? Quiero hablar con Tsunade Bachan a solas. Vayan a disfrutar del festival. Sakura estaba demasiado aturdida para hablar. Shizume habló por ella. Por supuesto, Okage-sama. La kunoichi mayor agarró a Aruno y la sacó de la habitación, siguiendo las órdenes del Hokage, ante la protesta de Sakura. Naruto observó en silencio el cuerpo debilitado y dormido de Tsunade, sin expresión alguna. Perdió la noción del tiempo que contempló su rostro envejecido y arrugado. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía contener las emociones que bullían en su interior. Simplemente volvían a estallar. Pena, tristeza y, sobre todo, arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber regresado antes y evitar que Pain pusiera a Tsunade, su madre sustituta, en el estado en que se encontraba. Se inclinó hacia adelante y hundió el rostro en su nuca, mientras las lágrimas caían a raudales por sus mejillas. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Debería haber terminado mi entrenamiento antes y haber regresado, y así podría haberte salvado. Es mi culpa que estés en este estado. A Naruto le tomó un par de minutos controlar sus emociones. Volvió a mirarla inmóvil. Prometo que seguiré tu ejemplo. Una sonrisa triste adornó sus labios. Aunque pienso conservar el título. Así que no pienses que solo porque despiertes recuperarás tu sombrero. Tendrás que arrancármelo de las manos frías y muertas, anciana. Naruto se secó las lágrimas con el hombro, jurándose a sí mismo y a Tsunade que nunca volvería a llorar. Un Hokage no mostraba debilidad. No se dejaba dominar por las emociones. Era la personificación del poder y un ejemplo a seguir para todos los shinobi. Naruto se mantuvo firme y se inclinó ante el Hokage anterior. Se dio la vuelta y salió. Volvió a ignorar a las dos kunoichi que esperaban afuera, concentradas en sus asuntos. Su silencio, una vez más, las sorprendió mientras intentaban llamar su atención. Quería hablar con Sakura, pero estaba demasiado ocupado. Se convirtió en una nube de humo antes de que ninguna de las chicas pudiera acercarse. Kakashi estaba de pie frente a la lápida con las manos metidas en los bolsillos. Podía oír la conmoción nocturna proveniente del festival que se celebraba al otro lado de la aldea. Sin embargo, no tenía intención de ir, ya que estaba ocupado conversando con Obito y Rin sobre su día y sus locuras. Levantó ligeramente la cabeza al sentir a Naruto. El Jounin se sorprendió de no haber notado a su estudiante hasta que estuvo justo a su lado. ¿Naruto?, preguntó Kakashi, girando la cabeza para mirarlo. Como la mayoría de sus compañeros, Kakashi se quedó atónito al descubrir que su alumno ahora era Hokage. Temporalmente, pero Hokage al fin y al cabo. Cuando Kakashi vio el cuerpo de Naruto de perfil, tuvo que reaccionar bruscamente, pues a primera vista habría jurado que veía al cuarto Hokage. No estaba celoso de que su alumno hubiera asumido el puesto de Hokage, ni mucho menos. Nunca quiso el título de Hokage, y si se lo hubieran ofrecido, lo habría rechazado enseguida. Simplemente no quería esa responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, no creía que ninguno de sus alumnos de su edad, especialmente Naruto, estuviera preparado para algo así. Y ver a Naruto con el mismo título que su sensei había tenido una vez era una falta de respeto. También fue la razón por la que lo primero que salió de su boca no fue una felicitación por el sueño del chico hecho realidad, sino una pregunta. ¿Qué haces aquí? Naruto seguía mirando la piedra que su sensei observaba antes. No respondió a su pregunta, simplemente le hizo una. ¿Por qué no estás en el festival? A Kakashi no le gustó la forma en que Naruto evadió su pregunta. Hokage o no, seguía siendo su alumno. Kakashi decidió no responder a la pregunta de Uzumaki y respondió. Podría preguntarte lo mismo.
La atención de Naruto no se apartó de la piedra, pero podía oír el tono que Kakashi le estaba dando. Entonces se dio cuenta de que ni siquiera su propio sensei creía que estuviera listo para el título de Hokage. No se notaba, pero a Naruto le dolía saber que su sensei probablemente no votaría a su favor en la votación Jounin. Naruto le respondió, vengo a ver a un viejo amigo. Kakashi arqueó una ceja, confundido. Kakashi no conocía a nadie, aparte de Jiraiya, cercano al chico y que estuviera muerto. Podría haber sido Jiraiya, ya que su nombre estaba grabado en la lápida, pero el hombre había sido maestro de Naruto y había fallecido hacía poco, así que oír a Uzumaki hablar de él de esa manera le resultaba extraño. Quería saber a quién visitaba el chico. ¿Quién será? Naruto se acercó a la lápida, recorriendo con el dedo todos los nombres. Se detuvo un segundo al llegar a la de Jiraiya, pero luego continuó bajando. Fue mi primer amigo de verdad, rió Naruto entre dientes mientras se daba la vuelta y se dirigía a la zona del cementerio, donde estaba su verdadero destino. De hecho, fue él quien me hizo querer ser ninja y convertirme en Hokage. La mirada de Kakashi siguió al chico mientras se alejaba, muy interesado en saber quién era el hombre del que hablaba Naruto. Naruto se detuvo a varios metros de Kakashi, de espaldas al hombre. Se llamaba Sarutobi Hiruzen. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par, sorprendido al oír eso, mientras sus manos se deslizaban de los bolsillos del pantalón, aflojándose. Sabía que el Sandaime se preocupaba por el chico, pero nunca pensó que fueran tan cercanos. Aguzó el oído al oír a Naruto continuar hablando. Me alegra que estés bien, Kakashi-sensei. Las palabras de Naruto lo tomaron por sorpresa. Naruto miró por encima del hombro, pero no lo miró a los ojos. En cambio, miró a lo lejos, a su lado. Cuando regresé y descubrí que estabas muerto, casi pierdo el control. No creo que pudiera soportar que otro de mis maestros muriera. Me alegra saber que regresaste. Kakashi asintió, agradeciendo en silencio a su alumno sus amables palabras. Naruto se giró y comenzó a marcharse con sus palabras de despedida. La vida es corta, Kakashi-sensei. Diviértete. Ve al festival y diviértete, es una orden. Una pequeña sonrisa apareció bajo su máscara mientras Kakashi volvía a mirar la lápida. Lo siento, Obito, Rin. Aunque me oponga, ahora es Hokage, así que órdenes son órdenes. Los veo mañana, ¿de acuerdo? El ataque se giró y desapareció con su Shunshin. Naruto estaba de nuevo frente a la misma lápida que había estado haciendo ese mismo día. Sonreía a la losa de mármol. Lo hice, jiji. Eso fue todo lo que Naruto pudo decir mientras se giraba y le decía a la tumba al marcharse. Volveré la semana que viene, viejo, así que no te vayas. Mientras Naruto se dirigía a su próximo destino, su mente recordó las palabras que le había dicho el Sandaime sobre la posición de Hokage, después de que finalmente se convirtiera en Genin. El Hokage es quien sigue siendo el pilar principal de la casa, protegiéndola. Es quien porta la voluntad de Konoha, la voluntad del fuego, y se le ha confiado. Puedo sentir una llama poderosa en tu interior, Naruto. Muéstrale al mundo tu Nindo. Muchos de los complejos del clan fueron de los primeros edificios en reconstruirse. Por lo tanto, el complejo del clan Hyuga ya estaba casi terminado. No era tan extravagante como antes, pero estaba en marcha. El equipo de construcción estaba en un descanso, disfrutando de las festividades que la aldea ofrecía en otros lugares. Un buen número de los Hyuga estaban en el festival, pero muchos otros celebraban su propia fiesta en la santidad de su complejo. La familia principal y la rama se reunieron, dejando sus diferencias a un lado por un momento, mientras disfrutaban de un breve momento de paz. El patio principal del complejo bullía con los miembros principales y de la rama, que se mezclaban, rodeados de mesas con una variedad de bebidas y comida. Hyuga Yashi conversaba con uno de los ancianos, con su hija Hanabi a su lado. Ella ya era mayor, pronto cumpliría 12 años. Su vestuario era idéntico al que usaba en su juventud, solo que más grande para adaptarse a su crecimiento. La atención de Yashi y Hanabi se vio atraída por las múltiples exclamaciones de asombro en el grupo. Junto con el anciano de la rama principal, se giraron para ver qué causaba tanta conmoción. Se sorprendieron al ver a Uzumaki Naruto paseando por el patio, recibiendo reverencias y felicitaciones de muchos miembros de la tribu Hyuga. Les devolvió a todos con una sonrisa y un cortés asentimiento mientras se acercaba a los tres. Yashi y Hanabi estaban demasiado atónitos como para responder a Naruto, que se detuvo frente a ellos con una amplia sonrisa. El anciano compensó rápidamente su indiferencia. Dio un paso al frente y sonrió con entusiasmo, estrechando la mano del Hokage con las suyas. Hokage-sama, es un placer conocerlo por fin.
Naruto asintió cortésmente con una sonrisa una vez más, y yo a ti, el anciano no pareció insultarse en lo más mínimo porque el muchacho no supiera su nombre. Hiroshi, señor. La sonrisa de Naruto permaneció intacta, pero le pareció extraño que el hombre le estrechara la mano constantemente. ¿Sí? Hiroshi. El Uzumaki finalmente logró liberar su mano y se giró hacia los dos que conocía. Yashi-san, encantado de volver a verte. Después de todos estos años. El jefe del clan Hyuga recuperó la compostura, sorprendido de que el chico que solo había visto una vez recordara su nombre. También le sorprendió que fuera este chico el que recibiera el título de Hokage. Sin embargo, después de derrotar a Pain, le resultó difícil discutir. El chico ciertamente era lo suficientemente poderoso. Los Hyuga nunca le guardaron rencor como muchos de los suyos, excepto las veces que les gastaba una broma en su recinto, pero fuera de eso, era solo un chico común y corriente. De hecho, su opinión del chico solo mejoró cuando derrotó a Neji en los exámenes Chunin, lo que le permitió a Yashi contarle lo que realmente le había sucedido a su padre. Fue gracias a Uzumaki que Yashi pudo quitarse de encima el gran peso de la culpa. Por eso, Naruto, sin saberlo, se había ganado el voto de Yashi en la votación Jounin. Me alegra verlo también, Hokage-sama. Yashi le devolvió la sonrisa a Naruto y le estrechó la mano. La estrechó con una sola mano, a diferencia del mayor. ¿Qué puedo hacer por usted? Naruto soltó la mano de Yashi y se rascó la nuca, riendo. Me preguntaba dónde estaba Hinata. Necesitaba hablar con ella. A Yashi le pareció extraño que el Hokage necesitara ver a su hija mayor, pero no lo hizo saber mientras señalaba el edificio principal de la casa. Ella está ahí, hablando con su primo Neji. Naruto asintió, le dio las gracias y se disculpó mientras se dirigía hacia allí. Lo hizo fingiendo no notar la mirada dura que la chica junto a Yashi le dirigía desde que se acercó a los tres. Hyuga Hanabi no apartó la mirada del rostro del hombre mientras lo analizaba. Había oído hablar mucho de él por su hermana mayor y prima, Neji. Nunca lo había conocido personalmente, pero sí vio su pelea con Neji durante los exámenes Chunin hacía un par de años. Nunca le había tenido en gran estima. Le parecía incompetente y simplemente muy afortunado en el combate. Cuando se enteró de su victoria sobre Pain y su ascenso al puesto de Hokage, comprendió lo equivocada que estaba. Tras comprobar que se equivocaba, algo que no ocurría a menudo, se propuso investigarlo más a fondo. Solo la enfureció que, cuando tuvo la oportunidad de hablar con él, se quedara paralizada. No esperaba que la pillara desprevenida de esa manera, viniendo precisamente a su casa para ver a su hermana. También estaba fascinada por su porte. Eso fue otra cosa que la detuvo. Caminaba con determinación y no dejaba lugar a nadie a su alrededor. Incluso a su corta edad y sin el Byakugan activado, podía verlo. Mientras él se alejaba, se arrepentía mentalmente de no haber dicho nada. Otra parte de ella estaba un poco molesta porque ni siquiera intentó conversar con ella. Entonces tuvo que recordarse que él era Hokage y, por lo tanto, tenía cosas más importantes que hacer que conversar con algún estudiante de la academia. Genio, o lo que fuera. El Rokudaime Hokage cruzó las puertas corredizas de la entrada del edificio. Se sorprendió al encontrar solo a Neji y Hinata sentados allí. Conversaban entre sí, sentados en sofás uno frente al otro, y ambos tenían una bebida en la mano. Hizo bien en ocultar su presencia, como hizo con Kakashi, ya que no lo notaron hasta que apareció en su vista periférica. Para entonces, Naruto estaba casi entre los dos. Los ojos de Neji se abrieron ante la repentina aparición de Naruto y el ligero cambio de vestuario, mientras Hinata casi se desmaya, tartamudeando. Naruto-kun. Como la mayoría de la aldea, también se enteraron del nuevo título de Uzumaki. Quedaron atónitos, como mínimo, pero sumamente felices y orgullosos de su amigo. Neji, al ser un Jounin, sabía de la votación que tendría lugar dentro de 2 meses, y por ello, ya tenía la intención de aliarse con Naruto. Los dos Hyugas dejaron sus bebidas, se pusieron de pie e hicieron una reverencia, a lo que Naruto rápidamente les dijo que no era necesario. Protestaron débilmente, pero lo escucharon. Neji fue quien preguntó, Hokage-sama, ¿puedo preguntarle por qué está aquí? Neji, no necesitas llamarme Hokage-sama, le dijo Naruto a Hyuga. El Uzumaki no sabía si Neji lo escucharía, pero sintió que debía dejarlo claro al menos una vez. Y quería hablar con Hinata, si no te importa. Al oír eso, el corazón de Hinata se aceleró. ¿Hablaba de lo que pasó cuando ella intentó salvarlo de Pain? Neji asintió, comprendiendo de qué necesitaban hablar.
Pasó junto a Naruto, haciéndole saber claramente que estaba del lado de Uzumaki para la próxima votación Jounin. Naruto le agradeció amablemente mientras el Hyuga salía al patio, diciendo, esperaré afuera. Cuando Neji se fue, Naruto se giró hacia Hinata, que estaba de pie. Estaba furiosa y tenía las manos apretadas sobre el pecho. Se removía nerviosa, bajo la mirada de su amor platónico. Su respiración se volvió más pesada cuando él se acercó. La abrazó con fuerza, haciendo que Hinata se quedara sin aliento ante la repentina acción. Estaba roja como un tomate cuando su amor platónico la apretó. Tenía la cara en su pecho mientras inhalaba su aroma. La nueva tela de su capa se sumaba al ya agradable olor a ramen que siempre parecía flotar a su alrededor. Se alegró de estar apretada contra su pecho. De lo contrario, él habría visto el rubor de su rostro. Naruto apoyó la barbilla en su cabeza y le susurró al oído. Me alegro mucho de que estés bien, Hinata. Escucharlo decir esas palabras le dio el coraje para rodearlo con los brazos, bajo su abrigo, y devolverle el abrazo. Estaba en el cielo y deseaba que el abrazo no terminara nunca. Él era tan cálido y su capa parecía envolverla. Dejó escapar un gemido lastimero cuando él se apartó, demasiado bajo para que incluso Naruto lo oyera. Los dos seguían abrazados, pero ahora tenían suficiente espacio para mirarse a los ojos. La radiante sonrisa de Naruto dibujó una sonrisa en los labios de Hinata. Naruto habló. Quería darte las gracias, Hinata. Si no fuera por ti, Pain seguramente me habría golpeado. Nunca podré pagarte por lo que has hecho. Te debo la vida. Hinata asintió felizmente, sintiendo lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. Sin embargo, guardó silencio, pues sabía que él tenía más que decir. Sin embargo, yo no puedo corresponder a tus sentimientos ahora mismo. Sus últimas palabras la hicieron bajar de su euforía de Naruto, pero notó la sutil indirecta al final. Su sonrisa se desvaneció, pero comprendió lo que pasaba. Lo entiendo. Naruto comprendió que la había lastimado hace un momento, pero ella necesitaba saber cuál era su postura. No me malinterpretes, Hinata. Eres una de mis mejores amigas y una de las pocas personas que siempre ha creído en mí. Te amo. Solo que no de la misma manera que tú me amas. Pero no lo malinterpretes. Las palabras de Naruto parecieron alegrarla mientras continuaba. No puedo concentrarme en esas cosas ahora mismo. Si intentáramos tener una relación, te aseguro que nunca funcionaría. Tengo una aldea que reconstruir y cuidar. Dame un tiempo para adaptarme a mi nuevo puesto como Hokage, y luego te prometo que podemos intentarlo. La sonrisa de Hinata volvió a su rostro al escuchar esa promesa. Asintió con elegancia. Por supuesto, Naruto-kun. La sonrisa de Naruto se transformó en una amplia sonrisa. Poco después, se separaron y Naruto se despidió. Ella le ofreció quedarse con ella y Neji, pero él declinó cortésmente. Ella se disculpó, pero él la corrigió rápidamente, diciéndole que no debía lamentarse por mostrarle tan generosa hospitalidad. Después de eso, se despidió de Neji al pasar junto a él al salir del complejo Hyuga. Cuando Neji regresó adentro y le preguntó qué había sucedido, se sorprendió al encontrar a Hinata desmayada en el sofá. Inmediatamente estuvo a su lado, preocupado por ella hasta que vio el oscuro rubor carmesí en su rostro y un pequeño hilillo de sangre corriendo por su nariz. Los sueños de Hinata finalmente se habían hecho realidad y la comprensión de lo que acababa de suceder entre ella y Naruto la atropelló como un tren de carga. Naruto entró en su oficina una vez más, esta vez sintiéndose mucho más cansado. El festival estaba llegando a su fin y la gente se iba a dormir, mientras que otros volvían a trabajar en la construcción. Naruto decidió encender la luz esta vez. Las luces del techo cobraron vida al iluminar la habitación. Arrastró los pies, rodeó su escritorio y se dejó caer en la silla acolchada. Se giró para quedar de frente a su escritorio. Al mirarlo, vio una variedad de objetos sobre la madera de caoba. Había una lámpara inclinada con un interruptor en el cable, cerca de la base. Un marco plateado, sin ninguna imagen. Eso no sorprendió a Naruto. Nunca había visto ninguna imagen en el escritorio de Tsunade. Aparte de eso, había un portapergaminos de madera y una pequeña cesta seccionada sin asa. Dentro de las diferentes secciones de la cesta había clips, pisapapeles y algunas notas adhesivas. Naruto metió la mano en su bolsillo y sacó la hoja que había arrebatado durante su batalla con Pain. La miró y sonrió, recordando la calidez que lo invadió al verla por primera vez. Seguía siendo una hoja verde y exuberante, sana. En Konoha, las hojas solían conservarse sanas durante varios días, incluso después de desprenderse del tallo.
Naruto tenía la intención de plastificar la hoja para tenerla en su escritorio, pero lo pospuso para mañana. Naruto levantó la cesta de su escritorio y metió la hoja hasta la mitad para que no saliera volando. Después, el Uzumaki volvió a su escritorio. Había dos cajones, uno superior y otro inferior, a cada lado del escritorio entre el que estaba sentado Naruto. Sobre sus piernas había un cajón muy delgado que, al abrirlo para ver qué contenía aún más útiles. Bolígrafos, lápices, rotuladores, subrayadores, gomas elásticas, pluma y tinta, y un montón de otras cosas inútiles. Naruto cerró el cajón y abrió el superior, a su derecha. Había un total de 5 pergaminos. Cada uno tenía un código de color y varias letras iguales impresas en sus encuadernaciones. Las letras eran de la D a la A y luego la S. Naruto entonces se dio cuenta de que eran las listas de misiones. El nuevo Hokage sacó el pergamino marcado con una D, lo colocó sobre su escritorio y lo abrió. Al desenrollarlo, descubrió que había sellos separados, cada uno con sus propias marcas para diferenciarlos. Abrió el primero de la lista, agradeciendo mentalmente a Fukasaku por enseñarle a sellar y abrir cosas antes de regresar a Konoha. Naruto descubrió que aparecía otro pergamino. Tomó el nuevo y lo abrió. Tras leer los detalles, se dio cuenta de que era una solicitud de misión. Contenía la descripción y el rango asignado, así como la cantidad a pagar al completarla. Naruto volvió a sellar la misión y luego cerró el pergamino, guardándolo en su cajón. Sabía que el Hokage repartía todas las misiones, así que ver los pergaminos no le sorprendió mucho. Miró en el cajón debajo del que acababa de abrir y encontró archivos. Había pestañas en los archivos, y tras leerlas, Naruto descubrió que eran escrituras propiedad del Hokage. Había una gran variedad de cosas, como el monumento al Hokage, el edificio de oficinas, el cementerio de Konoha y muchos otros complejos gestionados por los ninjas de Konoha. Mientras Naruto hojeaba la página, su dedo se detuvo en una pestaña que creía no ver. ¿Ichiraku Ramen? Pensó Naruto mientras sacaba la carpeta. La revisó y descubrió que era la escritura del terreno donde operaba Ichiraku Ramen. La fecha de compra era de unos 7 años. Naruto abrió los ojos de par en par al recordar que el viejo chef de ramen le había dicho, cuando tenía unos 9 años, que pronto cerrarían. Al parecer, él y su hija no podían pagar la renta mensual del terreno, además del dinero que gastaban en mantenimiento y suministros. Simplemente ya no tenían dinero. Cuando Naruto se enteró, fue al tercero, gritándole y suplicándole ayuda. Después, nunca más volvió a saber de problemas económicos del cocinero de ramen. Casi había olvidado el incidente. Una dulce sonrisa se dibujó en el rostro del rubio. Eres el mejor, jiji. Dejó el archivo donde lo encontró y cerró el cajón. Naruto se movió al otro lado y empezó con el cajón de abajo. Al abrirlo, se oyó un fuerte traqueteo. La expresión de Naruto se desvaneció al mirar las múltiples botellas de sake que había en el cajón. Había un platillo entre las tapas de un par de botellas. Naruto suspiró ante las travesuras de Tsunade. ¿Por qué no me sorprende? Cerró el cajón rápidamente, ignorando el tintineo de las botellas mientras abría el cajón superior. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Naruto al ver lo que vio. Gran premio. Naruto sacó un libro de texto bastante voluminoso del cajón, limpiándolo para quitarle el polvo mientras leía el título. Una guía completa para ser un Kage. Naruto se recostó, abriendo el libro por las primeras páginas. Estaba a punto de empezar a leer, pero un golpe en la puerta de su oficina se le adelantó. Su cabeza se apoyó en la silla, frustrado. La levantó, miró el reloj que colgaba sobre la puerta y vio que eran las 11:09. Gruñó en voz baja. Pase. Un Chunin entró con un pergamino enorme en la mano. Naruto reconoció al hombre como Akame Iwana por el distintivo parche que llevaba sobre el ojo izquierdo. Vestía el traje tradicional de Chunin, con un protector de frente que le cubría toda la cabeza como un pañuelo. La atención de Naruto se fijó en el pergamino que sostenía el hombre. El Hokage dejó el libro y se levantó, dando vueltas alrededor del escritorio con prisa. ¿Lo encontraste? Iwana le entregó al hombre el gran pergamino, haciendo una reverencia. No exactamente, señor Hokage. Un par de hombres del equipo de construcción lo encontraron bajo los escombros mientras preparaban el área para la reconstrucción. Están esperando abajo. Naruto levantó la vista y se encontró con la mirada del hombre, pillando al Chunin desprevenido. No estaba preparado para la alegría que sentiría su líder. Les daremos las gracias de mi parte y una pequeña recompensa por su esfuerzo. El Chunin asintió. Enseguida, Hokage-sama. El ninja se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras él.
Naruto sostuvo el pergamino que Fukasaku le dio y lo apoyó contra el costado de su escritorio. Lo usaba para transferir los clones de sabio que había dejado en el monte Myoboku a su ubicación para poder disiparlos, adquiriendo su senjutsu sin necesidad de detenerse en la batalla. Se alegró de tenerlo de vuelta, ya que tenía nuevos planes para él. Naruto sintió un nuevo interés por el Fuinjutsu, adquirido durante su entrenamiento con Fukasaku. Siempre había sabido del estilo, y Jiraiya incluso había intentado en varias ocasiones despertar su interés. Simplemente nunca pareció ser de su agrado en ese momento. Sin embargo, después de aprender sobre sus usos del Kyuubi, y el hecho de que el país de su madre fue destruido porque se les temía por su actitud en la materia, su interés se disparó. Tomó nota mental de visitar los archivos de Konoha y ver qué podía averiguar sobre la técnica. Naruto regresó a su escritorio y tomó su libro, finalmente obteniendo algo de paz y tranquilidad mientras comenzaba a leer el libro. Eran alrededor de las 5:47 de la mañana y Naruto estaba recostado en su silla, desmayado, con su nuevo libro favorito sobre el pecho. Se había desmayado hacía unas 3 horas, tras perder la noción del tiempo mientras leía. Había leído casi una cuarta parte y tenía que admitir que, de no ser por este libro, habría habido muchas cosas para las que nunca habría estado preparado. Naruto se despertó en sueños al oír algo a su lado. Entreabrió un ojo y miró a su derecha al ver a alguien revisando el cajón de su lista de misiones. La persona no pareció notar que Naruto estaba despierto. Realizó un shunshin y apareció detrás de la persona con un kunai en la garganta. Naruto descifró de inmediato que no se trataba de un ninja. Cualquier estudiante graduado habría notado la repentina desaparición del hombre y cualquier chunin, o superior, podría haber predicho sus movimientos con la simple técnica y haberlo bloqueado. El intruso chilló, lo que confundió a Naruto, quien preguntó con tono amenazante: ¿Quién eres y qué estás haciendo? ¿Hokage-sama? La persona, que Naruto ahora sabía que era una chica, miró aterrada a su líder por encima del hombro. Tenía el cabello morado recogido en una coleta y un traje y una falda femeninos que transmitían un aire profesional, pero que aún así resaltaban sus curvas. Estaba sentada sobre sus piernas, temblando. Soy tu secretaria y solo hago mi trabajo. Naruto recordó haber leído en un pasaje del libro la noche anterior que cada Kage tiene una secretaria que les organiza el horario del día. Que siguieran o no ese horario dependía del Kage. La secretaria también era la encargada de despertar al Hokage por la mañana, a las 6 en punto, y de llenar los pergaminos de misión con las nuevas misiones diarias de Konoha. En ese momento, vio los muchos pergaminos que los rodeaban, desplegados y organizados. Se sintió como un idiota por reaccionar de esa manera, pero no quería que su secretaria lo viera. Además, era muy guapa, así que quiso disimularlo. Guardó su arma en el portakunai que llevaba en la pierna y regresó a su silla con cara seria. Disculpa. ¿Cómo te llamas? La chica todavía estaba un poco nerviosa por las acciones de su Hokage, pero aún así le respondió mientras se subía las gafas de marco rectangular por la nariz y sostenía un portapapeles en la otra mano. Mi nombre es Emiko, Hokage-sama. Es un honor conocerlo. Naruto aún se estaba acostumbrando a cómo lo trataban ahora. Sabía que le llevaría un tiempo acostumbrarse. Era un cambio radical con respecto a cómo lo trataban antes. Naruto le sonrió a la chica, mirándola a los ojos color lavanda. Gracias, Emiko. Naruto agarró el libro que cayó en su silla después de usar su shunshin para ponerse detrás de Emiko y lo cerró, poniéndolo en el escritorio mientras se giraba hacia su ayudante. ¿Sabes dónde está el baño? Necesito ducharme y lavar mi ropa. Los nervios de Emiko se calmaron lentamente mientras asentía. Sí. Sal por la puerta y gira a la derecha. Baja por el pasillo y verás la tercera puerta a tu izquierda. Naruto le dio las gracias a la chica y se fue. Encontró la habitación y entró. Era una habitación llena de lavadoras y secadoras, lavadoras a la izquierda y secadoras a la derecha. La siguiente habitación era un baño. Se quitó la ropa después de colgar su capa en una percha y dejar sus suministros ninja en una mesa en medio de la habitación. Rápidamente metió todo lo demás en la lavadora y se dirigió a las duchas. Se lavó y salió con una toalla alrededor de la cintura. La lavadora terminó y los llevó a la secadora al otro lado de la habitación. Naruto sacó uno de los pergaminos de su bolsa que estaba en la mesa y abrió otro mono naranja y unos pantalones. A Naruto le encantaba el Fuinjutsu. Tiene muchísimos usos. Se puso su nueva ropa y suministros, junto con la capa, y regresó a su oficina. Al regresar, encontró que Emiko había terminado y todos los pergaminos estaban limpios y guardados en el cajón.
Estaba de pie junto a su escritorio, revisando el horario que había preparado para su líder. Se dirigió a su silla y se sentó. Luego guardó la guía Kage en su cajón mientras Emiko repasaba su lista de cosas que debía hacer. Al parecer, todo en la agenda, salvo los descansos para comer y la reunión con el daimyo más tarde, era papeleo. Varios chunin habían venido a lo largo de la mañana a dejarle montones de papeles. Montañas y montañas de papeles. Informes de misión, archivos, escrituras, solicitudes y asignación de ninjas a misiones. Todo requería su consentimiento y aprobación. Lo difícil era que tenía que saberlo todo sobre los documentos, lo que significaba que tenía que leerlo todo. Por eso le llevaría tanto tiempo. 30 minutos con el papeleo, se le ocurrió la idea de usar Kage Bunshin. Pareció funcionar durante la hora siguiente, pero mientras observaba a los clones hacer su trabajo, no pudo evitar sentir que estaba engañando al sistema. Maldita sea, él era Hokage. No esos clones. Se sentía raro no hacer el trabajo él mismo. Era diferente a cuando entrenaba con sus clones. No sabía qué era, pero después de una hora, los disipó y volvió a trabajar por su cuenta. Emiko nunca cuestionó sus acciones, ni siquiera estando confundida. Había visto al anterior Hokage hacer cosas similares al principio de su reinado, y tampoco cuestionó a Tsunade entonces. Eran alrededor de las 9 cuando Naruto decidió tomarse un descanso. El Hokage se tomó su primer descanso cuando la secretaria se despidió. Solo estaba allí para completar la lista de misiones e informar al Hokage sobre su horario. Después, volvió a trabajar en el escritorio de la entrada del edificio. Emiko se despidió y salió. Naruto observó el contoneo de sus caderas al irse. Negó con la cabeza cuando se fue y se estiró. Ahora tenía el día bajo su control. Podía seguir el horario de Emiko o hacer lo que le diera la gana. Claro que, si hacía esto último, estaría mal visto y demostraría que no estaba preparado para ese puesto. Por otro lado, sabía que no podía ser un adicto al trabajo sin tiempo para sí mismo. Eso lo volvería loco. Iba a seguir la agenda de Emiko, pero, por supuesto, encontraría tiempo para relajarse o entrenar, como había planeado. Poder compaginar ambas cosas es lo que hacía a un buen Hokage. Al menos eso es lo que decía su libro. Hablando de eso, pensó Naruto mientras sacaba el libro del cajón. Estaba a punto de levantarse y salir a desayunar, pero lo detuvieron 5 Anbu que se arrodillaron frente a su escritorio. Naruto no se sorprendió en absoluto, pues los había presentido. El que estaba en medio del grupo se puso de pie, y Naruto notó que era Tiger. Le sonrió, pero no obtuvo ninguna reacción, ya que llevaba una máscara. Tiger hizo una rápida reverencia antes de enderezarse y acercarse al escritorio del Hokage. He reunido a su equipo, señor Hokage, dijo Tiger mientras se hacía a un lado y los otros 4 se acercaban al escritorio. Todos vestían la armadura tradicional Anbu y llevaban la insignia Anbu tatuada en los hombros. El hombre en el extremo izquierdo era muy alto, alrededor de 1,93 m, y bastante corpulento. Llevaba una máscara Anbu de elefante. El hombre era calvo. El hombre a su lado era un poco bajo, o al menos lo parecía ya que estaba al lado de un hombre tan grande. El tipo tenía el pelo corto, puntiagudo y azul sujeto por su máscara Anbu que parecía un armadillo. Los 2 Anbu a su izquierda eran claramente mujeres. Tenían figuras muy femeninas y sus piezas pectorales dejaban un poco más de espacio para sus bustos. La que estaba al lado de Armadillo era un par de pulgadas más alta que él y tenía el pelo negro, plano, hasta los hombros. Tenía una máscara Anbu de oso. Por último, la que estaba a su lado tenía el mismo pelo plano, hasta los hombros, excepto que el suyo era rojo y el lado izquierdo estaba recogido alrededor de su cabeza. Algo así como un pavo real, ya que se extendía detrás de ella. Su máscara Anbu parecía un pájaro. Tigre los presentó en el orden en que se pusieron de pie, empezando por el grandullón. Este es elefante. Posee habilidades de taijutsu muy devastadoras y es un experto en Dokton, liberación tierra. El siguiente es Armadillo. Puede que sea joven para ser Anbu, pero es uno de nuestros miembros más prometedores. Tiene una buena base en general entre los 3 tipos de jutsu básicos, además del genjutsu. Destaca en el uso de sus habilidades de Katon, liberación fuego. La siguiente será su líder interina, Oso. Es mi segunda al mando. Destaca en todos los campos. Su mayor virtud es que no tiene debilidades. Todas sus habilidades están a la par. La última es Pavo Real. Es experta en genjutsu y en el arte de la infiltración. Naruto asintió mientras Tiger hablaba, escuchando las habilidades de quienes lo seguían a cada minuto del día. Cuando Tiger terminó, le dieron las gracias y le dijeron que se fuera.
Obedeció las órdenes y se despidió del Hokage. Al irse, Naruto miró a cada uno de sus Anbu y les dijo: quítense las máscaras. Lo hicieron obedientemente. Elefante tenía ojos marrones y un tatuaje negro en su mejilla derecha del símbolo de Konoha. El hombre parecía mayor, probablemente de entre 30 y 40 y tantos. Armadillo tenía los ojos del mismo color que su cabello y parecía muy joven, tal vez solo un par de años mayor que Naruto. Oso tenía ojos cian llamativamente brillantes. Tenía algunas patas de gallo y parecía tener unos 40 y tantos. Pavo real tenía iris marrón oscuro, casi negros, que parecían ir bien con su cabello. Tenía un pequeño piercing en espiral en su fosa nasal derecha que le daba una especie de aspecto punk. Parecía tener 20 y tantos. Todos miraron a su Hokage sin emoción, solo con una cara seria. Los Uzumaki les ordenaron: dime sus nombres y edades. Bear fue la primera en hablar, presentándose a sí misma y a los demás. Soy Natsumi, de 44 años. Señaló a Peacock, que estaba a su lado. Él es Izumi, de 21. Señaló a su otro lado. Él es Daisuke, de 19 años. Y el grandullón es Kenta, de 35. Naruto asintió mientras el brazo de Natsumi caía a su costado, sujetando su máscara Anbu con la otra mano. El Uzumaki les dijo: ya no tienen que comportarse tan formalmente conmigo. Ahora son mi equipo y deben comportarse como siempre. Daisuke, Armadillo, después de escuchar esto, sonrió y se rascó la nuca, riendo entre dientes: bueno, eso es genial. Odio tener que actuar como un robot todo el tiempo. Natsumi, Oso, le lanzó una mirada fría que él simplemente ignoró mientras Izumi, Pavo real, resoplaba. El pelirrojo miró a Daisuke. Cállate, idiota. Que Hokage-sama haya dicho que podíamos relajarnos no significa que dejes de cumplir con tu deber. Daisuke se llevó el puño a la cara, agitándolo con ira mientras se sonrojaba ligeramente: lo sé. ¿Y a quién llamas idiota? Kenta, elefante, negó con la cabeza con desaprobación ante las acciones de sus compañeros más jóvenes, mientras Natsumi estaba de pie junto a él, apartándose del camino de los otros dos. Los dos Anbu mayores llevaban tanto tiempo en la facción que sus personalidades robóticas se les habían contagiado, más a Natsumi que a Kenta. Sin embargo, ambos seguían siendo mucho más estoicos ahora que en su juventud. No les guardaban rencor a los dos Anbu más jóvenes por mostrar sus emociones de esa manera. Eran jóvenes y con el tiempo se acostumbrarían a la costumbre de los Anbu. La risa de Naruto puso fin a la discusión. Ahora estaba apoyado contra el borde de su escritorio, con un libro bajo el brazo. Tenía las manos metidas en los bolsillos. Los cuatro, especialmente Natsumi y Kenta, se sorprendieron al no darse cuenta de que el Hokage se había movido de su silla. Naruto les dijo: son muy animados. Me encanta. Ahora, por favor, díganme por qué se convirtieron en Anbu. Natsumi fue la primera en responder una vez más: solo lo hice por el aumento de sueldo y la oportunidad de avanzar en mi carrera ninja. Llevo más de 15 años en la organización. Siento que ya he tenido suficiente experiencia como ninja, así que pienso retirarme dentro de 1 o 2 años. Ninguno de los presentes se sorprendió al oír eso. Quedaban muy pocos ninjas en servicio que superasen los 40. Estaban muertos o retirados. Kenta asintió, coincidiendo con su capitán. Me hice Anbu también por el aumento de sueldo. Mi esposa estaba embarazada cuando me convertí en Jounin y necesitábamos más dinero. Me aceptaron en Anbu y me uní por el aumento de sueldo. Con él pude mantener a mi esposa y a nuestro hijo. Mi hija ya tiene 10 años y esperamos otro hijo en los próximos meses. Naruto asintió, felicitándolo. Kenta lo aceptó e Izumi habló: me uní porque perdí una apuesta con mi amiga íntima, Mitarashi Anko. Naruto tuvo que contenerse para no encogerse al oír el nombre de esa mujer. Como perdí, tuve que unirme a Anbu. Lo disfruté, así que seguí y he estado aquí los últimos 5 años. Naruto asintió y giró la cabeza hacia Daisuke. El Uzumaki notó que el chico lo había estado mirando todo el tiempo, pero no le dijo nada. Daisuke negó con la cabeza mientras miraba al Hokage con asombro. Cuando el chico de cabello azul recuperó la compostura, se sonrojó levemente. Me convertí en un Anbu para hacerme más fuerte y así algún día, con suerte, ser el comandante Anbu. Izumi se burló de él, pero él la ignoró. A decir verdad, esa no fue la verdadera razón por la que Daisuke se unió a la organización. Bueno, fue parte de la razón, pero no la principal. Daisuke creció en una familia sin ninjas, pero había escuchado muchas historias de grandes ninjas, antes y durante su época, que lucharon por sus creencias. Creció admirando a hombres como Namikaze Minato y Atake Kakashi.
Personas como esas fueron las que impulsaron a Daisuke a ser ninja. Entrenó y ascendió de rango con la esperanza de conocer a aquellos a quienes había llegado a admirar. Cuando se enteró de la muerte del Yondaime, casi lo destrozó, pero no le impidió ascender en su carrera. Cuando descubrió que su otro héroe, Kakashi, estaba en el Anbu, no se detuvo ante nada para adquirir el poder necesario para entrar en la flor innata. Sin embargo, tras su admisión en el Anbu, 4 años antes, se enteró de que Kakashi dejó la facción para convertirse en un Sensei Jounin. Toda esperanza de conocer a alguien que lo hizo querer ser ninja se había esfumado, así que se sumergió en el Anbu, siguiendo sus enseñanzas sin emociones como vía de escape. Durante los años en el Anbu, se enteró de un nombre en ascenso: Uzumaki Naruto. Daisuke siempre había sabido de la existencia del chico, pero nunca le había dado mucha importancia. Sin embargo, al enterarse de sus hazañas, su opinión cambió poco a poco. Su respeto por él se multiplicó al enterarse de la victoria de Naruto sobre Pain y de que ahora era Hokage. El Uzumaki le recordaba a Daisuke a su mayor héroe, Namikaze Minato. Cuando Naruto entró en las instalaciones de Anbu el día anterior, Armadillo tuvo que emplear todas sus fuerzas para no abalanzarse sobre el chico y besarle los pies. Daisuke, tras haber encontrado a su nuevo héroe al que idolatrar, se propuso como único objetivo entrar en el equipo personal de Anbu de Naruto. El hecho de haberlo conseguido y estar frente a él lo convertía en el Anbu más feliz del mundo. Quería hacerle muchas preguntas y demostrarle a Naruto que había logrado convertirse en un gran ninja. Sin embargo, tal acto probablemente lo asustaría, y Daisuke no quería que su primera impresión con su héroe fuera incómoda. Temía haber desconcertado ya a Naruto con la forma en que lo había estado mirando durante los últimos 5 minutos. Las preocupaciones de Daisuke terminaron cuando su héroe sonrió. Naruto se alegró de saber que existía alguien como él, alguien con buenas razones para estar en Anbu. Su afán por ser comandante Anbu le recordó a Naruto a sí mismo. Su sonrisa resplandecía de orgullo. Es un objetivo muy bueno. Daisuke asintió con entusiasmo. Demasiado, si Naruto tuviera que decirlo. Lo ignoró y les dijo: sé que me cuidarán bien. Pueden retirarse. Los 4 volvieron a sus asuntos, se pusieron las máscaras y desaparecieron, ocultándose en las sombras de la habitación. Naruto podía distinguir dónde estaban, pero sabía que cualquier otro ninja tendría dificultades para detectar su presencia. Sostuvo el libro bajo el brazo mientras salía de su oficina y edificio, mientras sus Anbu lo seguían desde las sombras. Samui, Omoi y Karui se encontraban en las afueras de Konoha, contemplando la enorme destrucción que azotaba su territorio. Quedaron impactados al verla en tal estado. El anillo exterior de Konoha parecía estar bien, pero gran parte del centro estaba destruida. Podían ver la reconstrucción en marcha, pero sabían que pasarían meses antes de que volviera a ser como antes. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Karui mientras gritaba de repente: ni lo hice a propósito. Esa pequeña piedra de verdad causó todo este daño. Omoi estaba sudando. Karui, ¿qué has hecho? Samui ignoró su comportamiento idiota y procedió a buscar al ninja de Konoha más cercano para dirigirlos. No sean ridículos. Vamos a buscar a alguien con quien hablar. Naruto regresó a su oficina 1 hora después. Había recorrido el pueblo en secreto, sin querer llamar la atención. Comió en uno de los restaurantes recién construidos en un enge, para evitar que la gente se le acercara. Comió y leyó su libro. Al terminar, regresó a su oficina. Cerró la puerta mientras regresaba a su escritorio, disipando el enge. Miró el reloj y vio que era casi mediodía. Era increíble cómo se sentía, como si hubiera pasado un día entero, pero ni siquiera estaba a la mitad. Naruto guardó su libro en el cajón mientras volvía a trabajar en los papeles que cubrían su escritorio. Su reunión con el daimyo era alrededor de las 3 en punto, así que tenía tiempo libre. Tiempo libre significaba papeleo. Un rato después, Naruto estaba terminando la pila de libros que tenía en su escritorio cuando oyó que llamaban a la puerta. Le indicó que entrara y vio que era su secretaria. Ella se dirigió a él. Okage-sama, esta gente de Kumogakure no Sato ha solicitado una audiencia con usted. Emiko salió por la puerta al ver entrar a 3 personas. Naruto los observó de inmediato, notando lo diferente que vestían en comparación con los shinobi de Konoha. Entraron en fila y se acercaron al escritorio del Hokage mientras Emiko permanecía cerca de la puerta cerrada. Los 3 ninjas Kumo se sorprendieron al no encontrar a Tsunade de los Sannin sentada allí. En su lugar, encontraron a un chico rubio que parecía estar al final de su adolescencia.
Tener un Kage joven no habría sido tan sorprendente si se tratara de cualquiera de las otras aldeas ocultas. Sin embargo, esta era Konoha, la aldea que había reinado con más fuerza durante los últimos 100 años, así que ver a un hombre que aparentaba más o menos su edad fue bastante impactante. Karui fue quien les preguntó bruscamente qué pensaban. ¿Eres el Hokage? ¿Cuántos años tienes? Samui le lanzó a Karui una mirada asesina por su comportamiento desagradable. Naruto simplemente rió entre dientes, sorprendiendo a los tres. Respondió. Sé que debe ser difícil de creer. Tengo 16 años, para que lo sepan. Karui y Omoi fruncieron el ceño. Se miraron a espaldas de Samui. Pensaban en lo mismo. Qué ridículo era que Konoha permitiera que alguien tan joven fuera Hokage. Tsunagakure no Sato ya lo había hecho, pero era una de las aldeas ocultas más débiles. Escuchar que Konohagakure también lo había hecho lo desmintió. El chico probablemente no se acercaba ni de lejos al poder de su Raikage. Eso, sumado al estado en el que se encontraba Konoha, convertía a Kumogakure no Sato en la aldea oculta más fuerte del mundo. Karui y Omoi siempre habían creído que las palabras del Raikage sobre Kumogakure como la más fuerte eran ciertas, pero ahora, al ver lo débil que se había vuelto Konoha, sus palabras cobraban aún más importancia. Naruto podía descifrar fácilmente lo que ambos pensaban, por mucho que intentaran ocultarlo. Sin embargo, su sonrisa no flaqueó. Konoha estaba, sin duda, en un estado de debilidad, pero Naruto cambiaría eso. Se aseguraría de que no hubiera disputas sobre quién era el más fuerte cuando terminara de reconstruir Konoha. Por ahora, dejó que su confianza se mantuviera mientras preguntaba, ¿qué puedo hacer por ustedes? Samui le contó a Naruto lo sucedido con Akatsuki y cómo un hombre llamado Uchiha Sasuke y su equipo llegaron para capturar a su último Jinchuriki. La Uzumaki se sorprendió al enterarse de que Sasuke se había unido a Akatsuki, pero era bueno ocultándolo. No se dieron cuenta, ya que ella continuó diciendo que el Raikage quería celebrar una cumbre que comenzaría dentro de un mes para poder lidiar con la amenaza a Akatsuki de una vez por todas. Naruto detuvo a la Kunoichi para preguntarle por qué se celebraba dentro de un mes. Ella dijo que el Raikage estaba siendo muy cauteloso. Ella y su equipo debían viajar personalmente a cada una de las aldeas ocultas. Esto les llevaría cerca de un mes. El resto del tiempo se usaría para prepararse y viajar a Tetsunokumi, Tierra del Hierro, donde se llevaría a cabo dicha reunión. Naruto comprendió y dejó que la mujer continuara. Ella continuó pidiendo información sobre Sasuke. Cuando Naruto preguntó por qué querían esa información, Samui le informó que la persona que había capturado era su sensei. Naruto estaba frustrado por las acciones de su mejor amigo, pero rechazó su pedido, para consternación del otro. Karui extendió el brazo frente a ella y exclamó, ¿por qué diablos no? Omoi también estaba muy enojado por la decisión del Hokage. Aunque no dijo nada, agarró la empuñadura de la espada que llevaba atada a la espalda amenazadoramente. Siendo el más pensativo del grupo, Omoi pensó en la peor situación posible. Si las acciones de Karui se desataban, quería estar preparado. Samui estaba frustrado por sus acciones, pero no pudo opinar, ya que los tres notaron las 4 presencias abrumadoras que los rodeaban. Naruto observaba, sin sonreír, con las manos entrelazadas frente a su rostro, tal como lo hacía la anterior Hokage cuando pensaba. Inconscientemente, había adquirido ese hábito al ver a Tsunade hacerlo en las varias ocasiones en que se mostraba seria a su alrededor. Los 4 Anbu que observaban toda la conversación ocultaron su presencia hasta que los 2 ninjas Kumo mostraron hostilidad hacia su Hokage. Esta acción provocó que los 4, escondidos en las sombras, filtraran su instinto asesino, deteniendo cualquier movimiento de los ninjas Kumo. La presión de los 4 no cesó mientras Naruto hablaba. Uchiha Sasuke es problema de Konoha. Lamento que les haya causado tantos problemas. Se encargará de él, se lo prometo. Sin embargo, no tengo por qué decirles nada sobre él. Y si siguen persiguiéndolo a ciegas, les hará pagar por ello. Las palabras del Hokage enfurecieron aún más a Omoi y Karui, pero debían controlar su odio o, de lo contrario, serían despachados por los Anbu que los observaban. Sus acciones en ese preciso instante podrían desatar una guerra entre las 2 aldeas, lo cual era el efecto contrario que buscaban en esta reunión. La voz del Hokage interrumpió sus pensamientos una vez más. Dijiste que capturó a tu Jinchuriki. ¿Sabes cuándo ocurrió esto? Samui asintió, sudando ligeramente por la intención asesina que se desplegaba a su alrededor. Iba a regañar a sus compañeros más jóvenes cuando salieran de la oficina por actuar de forma tan infantil y dar mala fama a Kumogakure. Pero una parte de ella lo entendía. Sentía el mismo dolor por su sensei que ellos.
Le respondió al Hokage. Sí, fue hace unos 3 días. Tras enterarnos de su captura, nos enviaron inmediatamente a esta misión. Naruto asintió, todavía en su posición de pensar mientras fruncía el ceño. Entonces te aconsejo a ti y a tu Raikage que pasen más tiempo buscando los escondites de Akatsuki que en Sasuke. Porque tu maestro todavía está vivo. Las palabras del Uzumaki los sorprendieron. Olvidaron por completo a los Anbu que los rodeaban cuando Omoi dio un paso al frente para preguntar. ¿De qué estás hablando? El hombre de piel oscura retrajo el pie al sentir el chakra de uno de los Anbu aumentar con su repentino movimiento. A los Akatsuki les toma unos 3 días extraer un biju de un Jinchuriki. Sin embargo, eso es cuando tienen a todos sus miembros. Su número está disminuyendo. Creemos que solo quedan 3 que realmente pueden realizar el jutsu. Según nuestras estimaciones, eso significa que tardarán 1 o 2 semanas antes de que puedan extraer el biju de su sensei, les informó Naruto. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Karui mientras suspiraba de felicidad. Gracias a Dios. Aún había una posibilidad de salvar a su sensei. Samui dijo lo que los otros 2 jamás dirían. Gracias, Hokage-sama. Continuó. Informaremos a Raikage-sama para que envíe más equipos de búsqueda. Nos despedimos. Naruto asintió, despidiéndolos mientras el instinto asesino de los Anbu se calmaba lentamente. Los 3 se marcharon, con Emiko a la cabeza. El Uzumaki se giró hacia su ventana y contempló su aldea trabajadora. Sus pensamientos vagaron hacia su antiguo mejor amigo y mayor rival, Uchiha Sasuke. ¿Dónde estás, Sasuke? Sasuke y su equipo Taka se abrieron paso a través del denso bosque, saltando de rama en rama a gran velocidad. Mientras se dirigían a Konoha, la mente de Sasuke se llenó de imágenes de su familia y su hermano. Las últimas palabras de su hermano resonaron en su interior. Perdóname, Sasuke, este es el final. Sasuke entonces recordó haberle dicho a Tobi las razones detrás de su impulso de destruir Konoha y su gente. Si dijera que acepto la voluntad de Itachi, solo serían palabras. Tonterías de quienes no conocen el odio. Si alguien rechaza la forma en que he elegido vivir, mataré a todos sus seres queridos. Entonces al menos empezarán a entender el odio. Sasuke salió de sus cavilaciones al detenerse, notando la distorsión del espacio que se extendía frente a él. Su equipo se detuvo en las ramas detrás de él. Tobi emergió de la distorsión mientras permanecía allí, saludando al otro Uchiha. Hola, Sasuke. Karin se sorprendió al no sentirlo venir. Su chakra simplemente salió de la nada. ¿Qué demonios? Suigetsu maldijo en voz baja. Mierda. Qué mal momento. Sasuke miró estoicamente al mayor Uchiha. ¿Cómo supiste dónde estaba? Tobi se burló del hombre. No me subestimes. Está en mi poder. Sasuke ignoró sus palabras y cambió de tema. ¿Qué quieres de mí ahora? Taka ya no es parte de Akatsuki. Ya no nos sirves. Tobi negó con la cabeza. Dije que tendría que matarte si traicionabas a Akatsuki y rompiste tu promesa conmigo. Esto confundió a Sasuke, pero no lo demostró. ¿De qué estás hablando? La bestia de 8 colas. Karin argumentó por Sasuke. Pero encontramos a la chibi y te lo trajimos. Tobi le contó la noticia al grupo. Era una farsa, en otras palabras, fracasaron. Sus palabras sorprendieron a todo el equipo, y continuó. El Achibi les jugó una mala pasada. Estoy muy decepcionado de ustedes. Sasuke miró al otro Uchiha con incredulidad. Lo vi todo con mi Sharingan. No debería haber tenido tiempo de dividirse. Sasuke recordó entonces cuando cortó uno de los tentáculos del Jinchuriki. Fue entonces. Suigetsu dio un paso vacilante hacia adelante en su percha. Entonces, ¿qué quieres que hagamos al respecto? Ya no es asunto nuestro. Tobi volvió su atención al chico. No, terminarás tu último trabajo como parte de Akatsuki. Pero ya no me importa. Hay algo más que quiero que hagas. Sasuke miró a Tobi y le preguntó. ¿Qué pasa si digo que no? Tobi respondió. Entonces tendrás que pelear conmigo para llegar a Konoha, no te dejaré pasar. Sasuke ya estaba sobre él con un Chidori dirigido al corazón del hombre. Sasuke se sorprendió al caer a través del torso del hombre como si no estuviera allí. Mientras Sasuke atravesaba a Tobi, sus palabras llegaron a oídos del joven Uchiha. Ya es un poco tarde para ir a Konoha. Sasuke escuchó al hombre, pero sus pensamientos estaban en la interacción que habían tenido justo ahora mientras saltaba hacia adelante y aterrizaba en una rama detrás de Tobi. Lo atravesé, igual que antes. ¿Qué demonios son sus poderes? Tobi se explicó con más detalle, mirando lentamente por encima del hombro al chico. Tu objetivo ahora es inútil. ¡Qué lástima! ¿Qué quieres decir?
preguntó Sasuke. Konoha ha sido destruida. Las palabras de Tobi los sorprendieron a todos. Karin fue la primera en preguntar, ¿qué quieres decir? Algo empezó a formarse junto a los pies de Tobi. Una Venus atrapamoscas surgió de la rama. Su boca estaba completamente cerrada, pero todos sabían que era Zetsu, uno de los miembros restantes de Akatsuki. Habló con tono sombrío, te lo explicaré. Tobi miró la cosa que estaba a su lado y le preguntó, entonces, ¿quién es el nuevo Hokage? Todos pudieron escuchar a Zetsu burlarse, confundiéndolos cuando su voz más oscura respondió, ese chico Naruto. Esta revelación dejó atónitos a todos. Tobi rió entre dientes con sarcasmo al oírlo. Ja, ja, qué sorpresa. Estaba seguro de que le entregarían el sombrero a Danzo. Zetsu estuvo de acuerdo mientras los demás solo miraban con incredulidad. De hecho, parece que los poderes de Naruto-kun son mayores de lo que esperábamos. Los miembros de Taka estaban en shock. Por lo que habían oído de Sasuke, se suponía que Naruto era un idiota que perseguía sin descanso a su líder. Sin embargo, descubrir que en realidad era el nuevo Hokage los puso en una situación extraña. Miraron a Sasuke y se sorprendieron aún más al ver la expresión de Uchiha. Casi nunca habían visto a Sasuke tan sorprendido. El Uchiha solo pudo mirar a Zetsu con incredulidad. Ese idiota de Naruto no podía ser Hokage. Sasuke sintió que una oleada de odio crecía en su interior hacia Naruto. Nunca había pensado en el rubio, salvo en las ocasiones en que se enfrentó a él, pero oír que Naruto había cumplido su sueño de ser Hokage lo hizo hervir de rabia. El Uchiha comprendió entonces que Naruto no era mejor que ningún otro Konoha. Cuando Sasuke imaginaba la risa y las sonrisas de los ciudadanos y la gente de Konoha, Naruto nunca aparecía. Era porque Naruto era similar a Sasuke. El Uchiha creía que, mientras los demás se sumían en la ignorancia por los pecados de su hermano, Naruto estaba por encima de tales acciones. El Uzumaki era la única luz que impedía que Sasuke perdiera toda esperanza en la gente de Konoha. Y ahora se había esfumado. Naruto era igual que los demás, riéndose de él y disfrutando de la paz que le había costado la vida a Itachi. Sasuke pronunció palabras que traicionaron sus verdaderos sentimientos. Como sea. Eso no me importa. ¿Qué pasó con Konoha? Tobi miró a Sasuke. Uno de mis secuaces, Pain, destruyó la aldea. Pero como tú y Pain han causado tanto alboroto, los 5 Hokages han empezado a moverse. Están celebrando una reunión. Zetsu interrumpió al hombre. Te explicaré el resto. Zetsu continuó la historia, detallando la pelea entre Naruto y Pain, alternando la voz de vez en cuando. Durante su relato, quienes lo escuchaban solo podían observar en silencio los poderes que Naruto desplegaba. Una vez que Zetsu terminó, los demás guardaron silencio. Desde el principio de la historia, se les hizo creer que Pain era una especie de shinobi divino debido al Rinnegan. Sin embargo, Naruto derrotó a Pain y sus poderes divinos. Suigetsu miró a Zetsu, casi sin creerle el hombre, ¿este Naruto derrotó a Pain completamente solo? El cuerpo de Zetsu se estremeció, y se dieron cuenta de que era su forma de asentir. Así es. Se ha vuelto increíblemente fuerte. Probablemente ahora sea más fuerte que Sasuke-kun. Sin duda. Sasuke se burló de la elección de palabras del miembro de Akatsuki. No me importa eso. Estoy interesado en esta cumbre Kage. Suigetsu preguntó. Espera, creía que tu objetivo era Danzo y los demás ancianos. ¿Por qué ir a la cumbre? Karin le lanzó una mirada asesina, furiosa porque se estaba enfrentando a su Sasuke-kun. Él se encogió de hombros, defendiéndose. ¿Qué? ¿Me equivoco? Sasuke le respondió al hombre. Puede que sean mis objetivos, pero ahora tengo uno nuevo. La mirada de Tobi se alzó tras su máscara. Tenía una ligera sospecha de quién era, pero no preguntó. Dejó que el chico continuara hablando. Iremos a esa reunión y mataremos a los Kages. Nuestros planes han cambiado. Nadie pudo ver la sonrisa que se curvó en los labios de Tobi. Bien. Karin estaba frustrada porque Sasuke-kun cambiara sus planes tan a la ligera, pero aún así siguió su ejemplo y preguntó. ¿Y dónde es la reunión? Pensó para sí misma. Esto sí que está resultando ser un fastidio. Tobi se volvió hacia su subordinado. Tetsu no Kumi, Tierra de Hierro. No se celebrará hasta dentro de un mes, así que tendrás que esperar hasta entonces. Sasuke obedeció con sorprendente facilidad, para gran sorpresa de los demás. Todos emprendieron el largo viaje de regreso al escondite de Akatsuki. Tobi se distrajo mentalmente mientras su mente vagaba hacia la del Jinchuriki de 9 colas. Ese Uzumaki Naruto frustró mis planes. No importa, caerá tarde o temprano.
Usaré la cumbre Kage para demostrarle a Sasuke que necesita los ojos de su hermano. Si Naruto lo derrota, con más razón querrá los ojos de Itachi. Y después de que le dé a Sasuke los ojos de su hermano, nada impedirá que mate a Naruto, por muy fuerte que se vuelva. No hay poder comparable al de los Uchiha. Este plan es perfecto. Tobi rió disimuladamente. Durante todo el tiempo que Sasuke estuvo planeando cómo acabar con el único hombre al que había considerado amigo. Naruto observó el campo lleno de Kage Bunshin mientras estaba sentado, encaramado en una gran roca. Sus aproximadamente 100 clones estaban dispersos, haciendo lo que se les ordenaba. La mitad trabajaba en transformación de la naturaleza y la otra mitad en transformación de la forma. Ambos grupos entrenaban sus habilidades de chakra con su afinidad por el viento. Otra cosa que Naruto notó que obtuvo después de su fusión con el Kyuubi fue un control mucho mayor de su chakra. Naruto asumía que esto se debía a la interrupción del flujo constante de chakra del Kyuubi al sello, que siempre solía desviar el suyo. Como ya no tenía interrupción de chakra, Naruto descubrió que su control era mucho mayor ahora que en años anteriores. Esto solo ayudó en su entrenamiento con sus habilidades de futón. Una cosa importante que aprendió después de que él y el Kyuubi se convirtieran en uno fue que su yo normal era increíblemente débil. Al menos, comparado con otros ninjas como Kakashi, Gai, Yamato y casi cualquier otro Jounin que pudiera imaginar. Tenía el modo sabio y Mezame, pero este último se consideraba un último recurso para Naruto, al menos eso creía él. El anterior tardaba demasiado en activarse en combate, aunque estaba trabajando en una forma de incorporar sus clones y el gran pergamino que colgaba de su espalda baja para reducir el tiempo al 100%. Naruto sostenía un pequeño pergamino sobre Fuinjutsu que había obtenido de los archivos de Konoha. Era solo un pergamino para principiantes, pero aún así interesante. Naruto apartó la vista del pergamino y contempló el horizonte. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Su mente repasaba los acontecimientos del día. Tras la partida del equipo de Kumogakure, Naruto volvió al trabajo. Terminó su papeleo, pues se acercaba la hora de su reunión con el daimyo. Se dirigió a la sala del consejo, con el gran pergamino colgado del hombro izquierdo, cerca de la parte baja de la espalda. Todos, excepto Danzo, estaban presentes en la reunión. A Naruto no le sorprendió la ausencia del halcón de guerra. Si tuviera que adivinar, probablemente ya estaría planeando la caída del rubio. Le restó importancia como si nada, y su atención se centró en la reunión que estaba a punto de comenzar. Naruto empezó a hablarles de la cumbre de Kage que se celebraría dentro de un mes y de cómo el Raikage quería hablar sobre Akatsuki. Asimilaron la información con cautela y comenzaron con el seminario. La reunión en sí fue completamente aburrida en opinión del rubio, pero fingió interés. También intentó ignorar la forma en que el daimyo parecía pedirle constantemente su opinión y lo miraba constantemente, sonriendo tras su abanico plegable. A Naruto le resultaba extraño cómo todos parecían mirarlo fijamente últimamente. Aunque no le dio mucha importancia, ya que cada uno tenía sus propias razones para ello, y cada uno las suyas. A medida que avanzaba la reunión, básicamente discutieron cómo presupuestarían su dinero y dieron ideas para recaudar fondos y ayudar a reducir el tiempo que tomaría reconstruir Konoha. Hablaron de recaudaciones de fondos, eventos benéficos y campañas. Todo eso simplemente molestó a Naruto. Los Uzumaki ya tenían todo planeado para la aldea, y escuchar a la gente hablar de sus ideas temerarias, la mitad de las cuales, en opinión de Naruto, ni siquiera sabían cómo sostener una aldea ninja, era simplemente irritante. A mitad de la conferencia, Naruto se levantó de su silla para llamar la atención de todos. Les dijo lo que pensaba de ellos y de sus ideas, afirmando que esta era ahora su aldea y que, como tal, se aseguraría de que prosperara. Los consejeros y ancianos del daimyo quedaron horrorizados por la grosería del chico, mientras que el daimyo, Shikaku y Tiger rieron disimuladamente ante su atrevimiento. Entonces les hizo una promesa que dejó a todos atónitos. Haré que Konoha recupere su antigua gloria en menos de 2 meses. Tras decir eso, los dejó. Quedaron desconcertados por la proclamación del chico. Tomaría al menos 2, quizá 3 meses, devolver Konoha a su estado anterior. Al menos con el ritmo de su reconstrucción. Eso dejó al resto de los grupos mirándose confundidos, preguntándose cómo el chico podía hacer semejante cosa. Había incredulidad en el ambiente, pero sabían que si de alguna manera lograba cumplir su promesa, sin duda ganaría la mayoría de los votos para la próxima votación Jounin. Naruto se dirigió entonces a los archivos de Konoha.
Los archivos de Konoha eran básicamente una biblioteca ubicada detrás del monumento a la cabeza del Sandaime Hokage. Estaban abiertos al público, excepto ciertas secciones que estaban cerradas para los shinobi de rango. La sección de los Kage, al ser la más pequeña debido a que solo había un Hokage a la vez, estaba cerrada con una plétora de sellos que hacían casi imposible el acceso. Solo los guardianes de los archivos de Konoha y el Hokage tenían los medios para entrar. Estaba llena principalmente de los diarios de los Hokage anteriores. Además de sus diarios, había 3 grandes pergaminos, aproximadamente del mismo tamaño que el que Naruto llevaba en la espalda, que contenían muchos ninjutsu. Se dio cuenta de que uno de ellos era el que había robado antes de convertirse en genin. Supongo que el viejo lo trasladó aquí después, se dijo Naruto. Sin embargo, apenas pasó tiempo en la sección de Kage mientras buscaba material de Fuinjutsu. Le sorprendió descubrir que, en todos los archivos de Konoha, solo había 2 pequeños pergaminos de Fuinjutsu. Ambos eran pergaminos para principiantes que detallaban las habilidades de sellado y desellado, propias de otros pergaminos. Algo que Naruto prácticamente ya dominaba, lo que los hacía prácticamente inútiles. Su esperanza de aprender Fuinjutsu se desvanecía rápidamente mientras se marchaba. Lo detuvo el bibliotecario que ayudaba a Naruto y lo llevó a una nueva sección que desconocía. Al parecer, había sido clausurada tras la muerte del cuarto porque nadie podía entrar. El cuidador le dijo que la habían creado el cuarto y su esposa. Al llegar, el cuidador le contó que estaba cubierta de sellos casi ilegibles. Lo único que habían podido descifrar a lo largo de los años era que las marcas que cubrían la pared eran sellos de sangre. Naruto lo comprendió rápidamente, sacó el kunai y se acercó a la pared. El bibliotecario protestó cuando Naruto se pinchó la palma de la mano, diciéndole a Uzumaki que mucha gente ya lo había intentado y había fracasado. La mandíbula del conserje casi se cae al suelo mientras los sellos que cubrían la pared se desvanecían lentamente. La mujer señaló con un dedo tembloroso al hombre frente a ella. Entonces eso significa que Hokage-sama, tú eres. Naruto se llevó un dedo a los labios sonrientes y dijo, SSSHHHHH. La mujer asintió con la cabeza mientras veía a su Hokage entrar por la puerta de la habitación. Tras atravesar los sellos, reapareció, cerrando el lugar de nuevo. Se dio la vuelta y volvió a su trabajo, fingiendo que no había pasado nada mientras silbaba una melodía despreocupada. Las esperanzas de Naruto volvieron con fuerza cuando la habitación en la que había entrado estaba llena de pergaminos que decoraban las paredes. Era una habitación de tamaño considerable con un pedestal en el centro. Naruto se acercó al soporte y notó un pergamino adherido a su superficie. Bajó la vista hacia el viejo trozo de papel y supo que quien lo había escrito tenía prisa, pues la caligrafía parecía apresurada. Decía, a mi hijo, te dejo el sustento de nuestras familias. Sus habilidades y sus historias. Eres un Uzumaki, así que demuéstralo con orgullo. No seas quisquilloso para comer. Come con ganas, para que crezcas grande y fuerte. Báñate todos los días y abrígate. No te quedes despierto hasta tarde. Duerme lo suficiente. Haz amigos. No necesitas muchos, pero solo unos pocos amigos verdaderos en los que realmente puedas confiar. Y yo nunca fui bueno en eso, pero estudia mucho y practica tu ninjutsu. Pero no te preocupes. Todos tienen cosas en las que son buenos y cosas en las que no, así que si tienes un momento difícil, no dejes que te deprima. Respeta a tus sensei y sepais en la academia. Ah, y una cosa más importante. Sobre los 3 vicios ninja. Ten especial cuidado al prestar o pedir prestado dinero. Ahorra el dinero que ganes en las misiones y no bebas hasta los 21 años. Y beber demasiado es malo para ti, así que tómatelo con calma. En cuanto a las mujeres, soy mujer, así que no lo entiendo bien, pero, en fin, solo hay hombres y mujeres. Así que te encontrarás interesado en las mujeres. Pero no te enamores de una desconocida. Encuentra una mujer como tu madre. Hablando de vicios, una cosa más. Cuidado con Jiraiya Sensei. Naruto, enfrentarás muchos momentos dolorosos y difíciles. Pero sé tú mismo, ten tus sueños y la confianza para hacerlos realidad. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, desearía poder estar ahí para enseñarte tantas cosas más. Desearía poder estar contigo más tiempo, te quiero. Tu padre y yo tenemos que irnos. El Kyuubi está atacando y tenemos que detenerlo. Adiós, mi amor. Tu madre, Uzumaki Kushina PD. Oye, Naruto. Soy tu padre, Minato. ¿Te gusta mi cara de chico guay? Jaja. Lo siento, no tengo mucho tiempo. Quiero decir mucho más.
Solo quería que supieras que, como tu padre, secundo todo lo que escribió tu madre charlatana. Tu padre, Namikaze Minato. Pejaja. Naruto se tapó la boca con la mano mientras reprimió la risa. Las travesuras de su padre le alegraron el ánimo a Uzumaki. Casi se le saltan las lágrimas al leer las palabras de su madre, pero ver la participación de su padre alivió mucho el dolor que sentía. Si Minato aún estuviera vivo, Naruto seguramente se habría sentido avergonzado de estar cerca de su padre. Su forma de actuar, incluso a través de sus cartas, era tan infantil. Sin embargo, Naruto no cambiaría nada. Estas fueron las últimas palabras de sus padres. Sacó el pergamino del pedestal y lo guardó en uno de los pergaminos de su bolsa trasera. Luego empezó a registrar la habitación. Encontró muchos pergaminos de Suiton, pero su interés estaba en otra parte. Pronto encontró la mina de oro de todas las técnicas de Fuinjutsu. Una pared entera de la habitación estaba dedicada exclusivamente a pergaminos de Fuinjutsu. El Uzumaki sabía que debía empezar por los niveles iniciales, así que cogió 3 de los pergaminos de principiante y salió. Desde allí, regresó a la oficina durante la mayor parte del día, trabajando en su papeleo. Además del papeleo, Naruto comenzó su plan de acelerar la reconstrucción de Konoha para aumentar sus posibilidades con el voto Jounin. No le cabía duda a Uzumaki de que su promesa al consejo del Daimyo de restaurar Konoha en 2 meses se había extendido por la aldea, al igual que su ascenso a Hokage. Bien, eso era lo que pretendía. Naruto necesitaba que la gente comprendiera que él sería quien desempeñaría el papel fundamental en el resurgimiento de Konoha. Naruto estaba agradecido de haber construido tantos lazos con personas de todo el mundo en sus años de juventud como Genin. Cuando lo recordaba, casi podía abofetearse por no darse cuenta de lo importantes que eran estas personas. Personas que ahora eran líderes de sus respectivos países y, por lo que recordaba de ellos, le debían algo. Era hora de cobrar esos favores y pedir ayuda. Hizo precisamente eso, escribiendo cartas que debían enviarse mediante pájaros mensajeros a los daimyos de Tori no Kumi, tierra de aves, Nano Kumi, tierra de vegetales, Aro no Kumi, tierra de primavera, Udon no Kumi, tierra de fideos, y al líder de Oshigakure no Sato, aldea oculta entre las estrellas, que casualmente también era el daimyo interino de Kuma no Kumi, tierra de osos. Cada carta detallaba la situación actual de Konoha y la ayuda que necesitaba. También solicitaba un acuerdo entre los países. Con la ayuda de su ayuda e inversiones en el comercio entre condados, Konohagakure no Sato, a su vez, protegería a los demás en caso de ser amenazados por fuerzas invasoras. Otra ventaja era que cualquier misión solicitada y enviada a Konoha por los demás tendría un costo reducido a la mitad. Era una oferta muy generosa, incluso para los pocos países que contaban con sus propias aldeas ninja como Aro no Kumi y Kuma no Kumi, aunque no tan poderosas ni grandes como una de las 5 principales aldeas ocultas. Naruto estaba seguro de que todos los países responderían con total acuerdo. Todos los daimyos eran personas a quienes había conocido y ayudado en su juventud. Allí estaba Toki de Tori no Kumi. Naruto, Neji y Tenten habían sido enviados a Tori no Kumi para proteger a quien creían que era el daimyo, un hombre llamado Saji. Resultó que Toki, haciéndose pasar por su hermano Saji, asumió la identidad del guerrero maldito para matar a un hombre llamado Oki. Oki era quien había asesinado a su hermano y a su padre. Toki intentó atacar a Oki, pero fue derrotada y se resignó a morir, al ver que no podía vengarse. Sin embargo, Naruto llegó y la convenció de seguir viviendo por el bien de Tori no Kumi antes de derrotar a Oki. Al día siguiente, Toki reveló su engaño y se disculpó con la gente de la tierra, pero pidió que se le permitiera seguir gobernando para ayudar a restaurar su paz. La gente la perdonó y ella continuó gobernando como Toki. Agradeció al equipo de Konoha y les dijo que si alguna vez podía devolverles el favor a los 3, lo haría. Naruto estaba aprovechando esta oferta en la carta que le envió. Estaba Haruna de Nanokumi. En aquella época, 3 ninjas dieron un golpe de estado en el país de las verduras, lo que obligó a Haruna a huir del país. Ella esperaba ganarse la simpatía internacional para intentar recuperar su trono. Viajó con Kikujo y Yurinojo, haciéndose pasar por parte de una caravana para evitar ser atacada, y cambió su apariencia para asumir el papel de Shun, el primo enfermizo de sus guardaespaldas, para evitar que la gente cuestionara su identidad. Naruto, Hinata y Chouji fueron contratados con el pretexto de ayudar a los vendedores ambulantes a mover sus mercancías en una misión de rango D, pero descubrieron el verdadero propósito de la misión tras la muerte de Kikujo en su batalla contra uno de los ninjas usurpadores que habían derrocado a Nanokumi.
A pesar de su enojo por haber sido mal informados, el grupo de Naruto accedió a proteger a la princesa, enviando a los vendedores ambulantes a un lugar seguro y derrotando al primero de los ninjas. Haruna se negó a confiar en ellos, llegando incluso a dejar inconsciente a Hinata para escapar sola, a pesar de los intentos de los Hyuga de convencerla de que Naruto también sufría de soledad. Naruto finalmente alcanzó a Haruna y le contó que Hinata resultó gravemente herida mientras luchaba contra uno de los dos ninjas enemigos restantes. Cuando el líder de los tres ninjas extranjeros atacó, tras capturar a los otros protectores de la princesa, Haruna se enteró de que su padre se había arrepentido de haberla entregado como rehén y rogó a los conspiradores que trataran bien a la gente. Los ideales de Haruna cambiaron, e incluso se usó a sí misma como escudo para intentar proteger a Naruto de los ataques del líder enemigo. Naruto finalmente venció al enemigo y restauró la paz en Nanokumi. Más tarde, los Uzumaki encontraron a Haruna disculpándose con Kikujo. Le había pedido a Naruto que se quedara y la ayudara a reconstruir el país, pero declinó cortésmente, debido a su promesa de traer de vuelta a Uchiha Sasuke. Ella lo comprendió y le dijo a su equipo que, si alguna vez necesitaban algo, lo pidieran. Naruto haría precisamente eso en su carta. Estaba Chikara de Udon no Kumi. Su financiera de entonces, la princesa Fuku, los contrató a él y a Ino, quien se haría pasar por ella mientras intentaba bajar de peso. Al parecer, había subido de peso comiendo nerviosamente por el miedo que le daba conocer al hombre. Por desgracia, no pudieron engañar al daimyo por mucho tiempo. Eran jóvenes, incompetentes, genin. ¿Qué más se podía pedir? Cuando Chikara descubrió a la verdadera princesa Fuku, la amó más que a Ino y se casaron. Tras unirse a los dos, Chikara les ofreció muchas riquezas, pero ellas las rechazaron rápidamente. Entonces les dijo a los dos genin que siempre encontrarían un amigo en él. Naruto esperaba, por el bien de los dos, que sus palabras siguieran siendo ciertas. Luego estaba Sumaru de Kuma no Kumi. Se autoproclamó Yondaime Oshikage de Oshigakure no Sato y daimyo interino del país de los osos. Hace varios años, Naruto fue enviado al país de los osos con sus compañeros genin, Neji, Tenten y Lere. Los Uzumaki conocieron a Sumaru en la frontera de Kuma no Kumi, donde Sumaru les impidió adentrarse en un cañón lleno de gas tóxico, llamado el Barranco del Diablo. Naruto admitió haber malinterpretado las acciones de Sumaru como un ataque y tuvo una breve batalla sin incidentes. Durante la cual, el equipo de Konoha presenció de primera mano el combate de los Kujakumyo. Cuando la estrella que veneraba la gente de Oshigakure fue robada por un misterioso bandido, Akaoshi, el líder interino de la aldea, encargó a Sumaru y a sus amigos recuperarla. Sumaru fue secuestrado por Akaoshi, haciéndose pasar por el verdadero bandido misterioso, mientras los otros ninjas se desmayaban por los efectos secundarios de su entrenamiento estelar. Akaoshi lo puso en animación suspendida. Sumaru fue rescatado por Tenten y Lere. Poco después, Sumaru guió a Neji, Tenten y Lee, junto con los demás genin de Oshigakure, para encontrar al misterioso bandido que robó la estrella. Todos encontraron al bandido, que resultó ser la madre de Sumaru, Natsui. Akaoshi usó su jutsu para intentar matarla. Los breves ataques de Akaoshi hirieron a Natsui. Naruto, Neji, Tenten y Lee huyeron al escondite de Natsui, donde Sumaru y Natsui descansaban y se recuperaron. Sumaru despertó más tarde y vio a su madre por primera vez en 10 años. Natsui también despertó, confesando las razones por las que abandonó a Sumaru. Le dijo a Natsui que lo dejara en paz y le contó que había tenido sueños en los que no podía alcanzar a dos figuras. Naruto asumió que estaba hablando de sus padres. Sumaru estaba molesto por el abandono de su madre y dijo que su madre nunca haría eso. Sin embargo, entonces lloró y perdonó a su madre. Un tiempo después, el grupo despertó y encontró la cama de la madre de Sumaru vacía y se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer: robar la estrella para evitar que se volviera a usar. El equipo de Naruto, Neji, Tenten, Lee, Okuto, otro genin de Oshigakure, y Sumaru se apresuraron a detener a Natsui, pero fue demasiado tarde. Llegaron y encontraron a Natsui muerta. Sumaru juró vengar la muerte de su madre y voló hacia donde yacía su cuerpo. Akaoshi ordenó que se incendiara la sala de entrenamiento. Mientras esto sucedía, Sumaru comprendió por qué su madre lo abandonó y la perdonó antes de que la sala de entrenamiento fuera destruida. Sumaru reveló más tarde que aparentemente había sobrevivido a la explosión gracias al espíritu de su madre. Para entonces, Naruto y sus compañeros ya habían derrotado a Akaoshi. La última promesa de Sumaru a Naruto fue que convertiría su aldea en la más poderosa de todas las tierras y que superaría a las 5 grandes naciones, incluso sin el poder de la estrella.
Naruto tuvo que burlarse del chico mientras escribía la carta. Sumaru, incluso como Hoshikage y Daimyo, aparentemente no había hecho nada. Naruto no había oído nada espectacular, ni siquiera notable, proveniente de la aldea desde entonces. Seguían siendo la misma aldea pequeña y prácticamente inútil de entonces. Naruto sabía que era duro pensar eso, pero era la verdad. Solo se necesitaron 4 genin para derrotar a su autoproclamado Hoshikage. Algo así era lamentable. Por supuesto, Naruto no mencionó nada de eso en su carta a Sumaru. Eso sería básicamente pedirles que rechazaran su oferta. Por último, estaba Kazahana Koyuki de Haru no Kumi. Era una actriz famosa bajo el alias de Fujikaze Yukie. El antiguo equipo 7 recibió la misión de protegerla mientras terminaba una de sus películas. Los llevaron a Yuki no Kumi, país de la nieve, el antiguo nombre de la tierra de la primavera, con el pretexto de que solo supervisarían una película de acción. Sin embargo, pronto descubrieron que el tío de Koyuki, Daimyo de Yuki no Kumi y líder de Yukigakure no Sato, aldea oculta en la nieve, quería su cabeza. El equipo de filmación resultó estar formado por guerreros del anterior Daimyo e intentó proteger a Koyuki, pero fracasó inevitablemente. Los ninjas de Yukigakure usaron una especie de dispositivo llamado armadura de chakra para contener al equipo de Konoha mientras secuestraban a Koyuki. Naruto los siguió, pero también fue capturado. Estar encarcelado con Koyuki durante un tiempo le dio a Naruto la oportunidad de hablar con ella y romper las barreras de frío que había establecido a su alrededor. Naruto fue conectándose poco a poco con ella mientras se liberaba de sus ataduras y escapaba con la princesa. Finalmente, los Uzumaki tuvieron que luchar contra el líder de Yukigakure. Tras la ayuda de su amigo Sasuke, Naruto derrotó al tío de Koyuki y le permitió recuperar su derecho de nacimiento como la nueva daimyo del país. Gracias a los esfuerzos de Naruto y su equipo, el país pasó a llamarse Haru no Kumi, ya que la nieve que había dejado la tierra desolada fue barrida. Naruto fue hospitalizado tras su pelea con el líder de Yukigakure y, al despertar, descubrió que Koyuki le había dado un beso mientras dormía. Ella también iba a participar en una película de los libros de Ero Sennin. Naruto no sabía si lo había hecho o no, y en realidad no le importaba. Mientras ella estuviera dispuesta a aceptar el acuerdo, no tenía ningún problema con cómo ocupara su tiempo en su vida privada. Naruto se aseguró de terminar cada mensaje con urgencia, pidiendo una respuesta lo más rápida posible. Luego firmó y selló cada uno con su carta de aprobación. Al terminar, se dirigió a la sala de mensajería de Konoha, que, por razones obvias, fue el primer edificio construido tras su destrucción, y los despidió. Naruto regresó a su oficina solo unos minutos, tomó sus pergaminos y se dirigió a un campo de entrenamiento, muy por detrás de los monumentos Hokage, para no perturbar la pacífica reconstrucción de Konoha. Estaba a una distancia razonable como para poder intuir si algo malo le ocurría a Konoha y entrenar a su antojo sin que nadie lo viera. Dejó claro que su equipo Anbu no contaba como ojos errantes. Aquí es donde Naruto había estado las últimas 2 horas. Dejó que sus clones se encargaran de todo el aspecto ninjutsu de su entrenamiento mientras él se concentraba únicamente en sus pergaminos de Fuinjutsu. No tenía intención de usar a sus clones para su entrenamiento de Fuinjutsu, ya que no le veía ningún propósito. En cuanto a método de sellado, Naruto había aprendido uno de los aspectos más importantes. ¿Se aprendía o no? No había un punto medio para comprenderlo. O acertabas o te equivocabas. Además, todos los pergaminos parecían estar relacionados, así que no podía leer uno y que un clon leyera el otro. El clon que leyera el segundo pergamino no comprendería realmente el contexto del pergamino y, por lo tanto, no sabría qué hacer correctamente y, por lo tanto, no lo aprendería. Esto hacía que el conocimiento del clon fuera completamente inútil, incluso si el Naruto original entendía el contexto del primer pergamino. El conocimiento del clon simplemente volvía confuso y no captaba el significado del segundo pergamino, lo que significaba que tenía que leerlo él mismo. Al darse cuenta de esto, se preguntó si esa era también la razón por la que no usaba clones para su documentación. Eran prácticamente lo mismo. Tuvo que leerlos para comprender la información correctamente. Los 3 pergaminos de Naruto estaban colocados a su alrededor sobre la roca, todos abiertos. Acababa de terminar de leer el último y por fin comprendió todo el potencial del Fuinjutsu. El proceso de usar sellos era largo y complejo. Llevaba mucho tiempo y, a veces, parecía casi tedioso. Sin embargo, Naruto sabía que si dominaba por completo el arte del Fuinjutsu, incluso la realidad se doblegaría a su voluntad.
Lo que hacía al Fuinjutsu tan temido en todo el mundo no eran sus usos, sino las infinitas posibilidades que podían surgir de la mente de su portador. A diferencia de todas las demás técnicas enseñadas a los ninjas, el Fuinjutsu era flexible. Se podían crear innumerables sellos. Sellos de almacenamiento, sellos de restricción, sellos de transporte, sellos de contraataque, sellos de mejora, y la lista seguía y seguía. Todo lo imaginable era posible, y por eso aprender sobre el estilo emocionaba a Naruto. Sabía que no debía entusiasmarse demasiado, sobre todo con su Anbu vigilándolo constantemente. El Uzumaki se recordó entonces que debía incorporar a su equipo de élite a su entrenamiento en algún momento, para entrenar. Solo lo haría después de asegurarse de que sus fundamentos básicos estuvieran a la altura. No quería recurrir a su modo sabio ni a Mezame en un simple entrenamiento con uno de sus Anbu, pues lo haría parecer débil y dependiente, en su propia mente. Naruto se levantó de la roca y cerró sus pergaminos uno por uno antes de guardarlos en su abarrotada bolsa trasera. Cuando le tomó un par de empujones meter el último pergamino, el Uzumaki decidió que necesitaba una ligera modificación de vestuario para compensar la sobreabundancia de pergaminos. Al menos hasta que perfeccionara el método de sellar objetos en su cuerpo. Naruto entonces agarró su pergamino del sabio por la correa y se lo colgó al hombro. Al hacerlo, Naruto disipó los agotadores clones, ignorando el leve dolor de cabeza que le asaltó al recordar todo. Había logrado mantenerse consciente tras liberar 1000 a la vez, así que unos 100 no estaban tan mal. El Uzumaki saltó de su roca y caminó hacia el tronco de un gran roble. Su diámetro era de aproximadamente 1 metro. Naruto colocó la palma izquierda sobre la corteza y recordó lo que sus clones habían estado aprendiendo, concentrando toda su experiencia en una sola. Naruto movió el brazo rápidamente hacia un lado. Al principio, pareció que nada ocurría. Entonces, el árbol comenzó a moverse, desequilibrado, mientras una línea diagonal se cortaba limpiamente a través del tronco. Cayó de lado, lejos de Naruto. No había madera astillada, y el extremo de ambas mitades del árbol era suave al tacto. El corte fue perfecto. Naruto sonrió triunfalmente mientras se alejaba con su Shunshin. Su Anbu, algo impresionado, lo seguía de cerca. Notas del autor. Eso es todo por ahora. Solo quiero que sepan que cuando volví a contar las historias sobre cómo Naruto conoció a los diferentes daimyos, la mayoría provino directamente de Wikipedia. Las edité un poco para que pudieran variar un poco del relleno original, y la historia de Koyuki estaba en mis propias palabras, pero la mayor parte fue copia y pega. Quería que todos lo supieran. Derechos de autor y todo eso. No me gustan los personajes originales, pero los considero necesarios cuando aún no quiero que Naruto interactúe con su generación. Ningún personaje original será más que un personaje secundario en esta historia, te lo aseguro. Estoy seguro de que los fanáticos de Naruina disfrutaron su pequeño momento. Espero que les haya gustado el vistazo al poder cada vez mayor de Naruto. Espero que todo haya sido sólido y creíble. ¿Les gustó la carta de Kushina y Minato? No tenía, ni tengo, la intención de que Kushina estuviera sellada dentro de Naruto, así que pensé en interactuar un poco entre ellos. Aunque solo fuera en forma de carta. En fin, cuéntenme qué les pareció el segundo capítulo y qué tal lo estoy haciendo. Descansen y recuperen. Descripción del Jutsu Shunshin, técnica de movimiento corporal. Rango D. Una técnica de movimiento de alta velocidad que permite al ninja desplazarse distancias cortas y largas a una velocidad casi imposible de rastrear. Para un observador, parece como si el usuario se hubiera teletransportado. Ocasionalmente, se utiliza una nube de humo para disimular los movimientos del usuario. Se logra mediante el uso de chakra para vitalizar temporalmente el cuerpo y moverse a velocidades extremas. La cantidad de chakra requerida depende de la distancia total y la elevación entre el usuario y el destino. Kage Bunshin, técnica de clonación. Rango B. Similar a la técnica de clonación básica, esta técnica crea copias del usuario. Sin embargo, estos clones son corpóreos en lugar de ilusiones. El chakra del usuario se distribuye uniformemente entre cada clon, dándole a cada uno una fracción igual del poder total del usuario. Los clones son capaces de realizar técnicas por sí mismos e incluso pueden sangrar, pero generalmente se dispersan después de un golpe lo suficientemente fuerte. Los clones también pueden dispersarse por sí mismos o ser disipados por el usuario de la técnica.
Los clones de sombra no se pueden distinguir de la persona real ni siquiera mediante dojutsu, técnicas de ojos, ya que los clones tienen exactamente la misma cantidad de chakra que el original y no están hechos de ninguna otra sustancia como, por ejemplo, los clones de agua. Enge, técnica de transformación. Rango E. Se usa típicamente para transformarse en personas, pero también permite transformarse en animales, plantas e incluso objetos inanimados como armas. Esto le otorga una gran variedad de usos. La transformación de un shinobi experto será idéntica a la del shinobi original, por lo que será imposible distinguirlas. Por otro lado, una transformación realizada por una persona sin experiencia presentará discrepancias obvias. Será imposible engañar a nadie con ella. Este es uno de los ninjutsu más básicos, por lo que la mayoría de los shinobi saben cómo realizarlo. Chidori, 1000 pájaros. Rango A. Esta técnica canaliza una gran cantidad de chakra de rayo hacia la mano del usuario. La cantidad de chakra es tan grande que se hace visible. La alta concentración de electricidad produce un sonido que recuerda al canto de muchos pájaros, de ahí su nombre. Una vez completada la técnica, el usuario carga hacia adelante y clava el chidori en el objetivo. Esto produce un daño considerable, generalmente letal. Esta técnica se clasifica como una técnica de asesinato debido a la velocidad con la que se ejecuta, a pesar del fuerte ruido que produce. Kuhakumyo, método del pavo real misterioso. Rango B. Una característica distintiva de Oshigakure, esta técnica utiliza la radiación potenciadora de chakra de un meteorito, caído 200 años antes del inicio de la serie, para otorgar al usuario una enorme cantidad de chakra. La técnica se manifiesta en forma de una formación con forma de pluma detrás del ninja de Oshigakure, que se extiende desde atrás como las plumas de la cola de un pavo real, de ahí su nombre. Este chakra se manipula fácilmente en diversas formas para crear técnicas, lo que lo convierte en uno de los jutsus más versátiles del mercado.